Bienvenidos a nuestro Campo Stream, una nueva edición del primer streaming de campo de la provincia de La Pampa. Mi nombre es Román Escobedo y antes de iniciar quiero hacer dos anuncios parroquiales. El primero, vayan a ver el programa de vinos imperdible que nos estuvo visitando Ricardo Juan y también Rocío Sánchez. Así que obviamente invitarlos a que los busquen en la página de YouTube de Render Stream. Buscando nuestro Campo Stream le aparece este programa y mucho más con los invitados de lujos. Hoy también tenemos grandes invitados. Y el segundo anuncio parroquial, que alguno me estaba preguntando, me decían, che, ¿qué onda con los vinos? Eso que estuvimos viendo que llevaron, están acá, los pueden ver presentes en la mesa. Se van a ir de acá, se van a ir y va a llegar a la mesa de algunos de ustedes. La idea es que la comunidad puedan llevarse y probar los vinos que son de productos pampeanos. También Rocío Sánchez nos aporta sus vinos de SM Almacén y también un condimento especial, porque vamos a tener una torta de Silvia Liuch, ¿sí? Pastelera artesanal, repostera artesanal, que nos ha donado una torta muy amablemente. Le damos un fuerte saludo y un agradecimiento especial. Así que este sorteo va a estar saliendo en nuestras redes sociales, nuestro Campo Stream en Instagram y también en Facebook. Y les tiro de paso el chivo para que vayan a escuchar nuestros anteriores programas en Spotify y por supuesto en YouTube. Así que habiendo hecho estos anuncios parroquiales, también quiero presentar a quienes día a día, programa tras programa, nos acompañan. A mi derecha, Celeste Saboya. ¿Cómo está, Cele? ¿Cómo estás, Santi, Ramón? a mi izquierda, Santiago de la Vía, por favor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tranquilo. ¿Cómo están? Yo los veo un poco cansados, che. Él tiene cara de cansadito. Estoy un poco cansado. A ver, mira la cámara, Santi. Un feriado largo Le van pegando de las mucha ojeras. actividad. No descansé. Te vimos que No descansé. estuviste de farra. No Cele, descansé. ¿vos? ¿Qué hiciste Yo el fin de tranqui, largo? cociné. Patrio, ¿eh? Cociné. ¿Mucha comida Sí, sí. para festejar? Mucha comida. ¿Tortas fritas? No, tortas fritas no. No, hice pizzas caseras el viernes, hice comida también el sábado, hice guiso de lenteja ayer. Sí, cociné. Y no invitaste. Y no invité a ustedes, invité a otra gente. Invitó a otra gente, no nos invita a nosotros. No, es impresionante. Santi, también a vos te vimos participando en distintas actividades, también las cuales no fuimos invitados y te vimos muy activos. Sí, estuve en un campo. Mirá. Todos los 25 de mayo. Mirá lo que es eso. Están los videos, mirá. Sí, subí Tremendo. historias. La subí al Instagram, la historia. Sí, ¿Te todos los comiste 20 todo eso? comí muchísimo, estuve descompuesto todo el lunes a la tarde. Está bien. El lunes, y bueno, tengo que aprovechar. Mirá lo que es. Eso es el estribo, un campo que a Pedro, acá el invitado, le va a gustar su historia. Eso es una tradición en ese establecimiento que se hace muchísimos años. Y bueno, yo trabajé ahí con esta familia varios años, así que me invitó. Soy amigo del hijo del dueño, así que bueno. Che, mirá qué espectáculo eso, boludo. La famosa yerra sí. es un momento donde los productores realizan una tarea en la manga o en el corral. El hambre que me está dando. Se le quita los huevos a los terneros, Claro, sí. la yerra, y bueno, había muchos terneros y bueno, y se invita mucha gente y bueno, con la familia. ¿Por qué tanta gente? O sea, ahí es una costumbre familiar, Es una algo. costumbre familiar, sí. Son todos conocidos. Antes se hacía asado de potro, Ya. yo lo había escuchado ya eso, y bueno, después se dejó de hacer asado de potro y ahora hay asado de cordero y vaca, pero increíble lo bueno que estaba. Che, qué Impresionante. espectáculo. Sí, claro, porque- con razón venís cansado. Si estuviste de yerra, estuviste apialando, me parece Era- también. me gusta mucho, colecciono lazos, Ajá. me gusta mucho la artesanía que hacen con los lazos. Hay diferentes tipos de lazo. Algún día podemos traer un soguero que nos explique un poco. Podemos hacer un programa de lazos. Pero De lazos. bueno, hay diferentes tipos. Le contaba una chica que le llamó mucho la atención, una chica de ciudad que nos acompañó, que es la panza del caballo, del burro, de lo que sea, o de la vaca, que se le va haciendo como una especie de asentiento que llamo. Le van cortando una pequeña porción bien finita, como si fuera un hilo, una soga. Sí. Ida y vuelta, ¿no? Como si fuera una W, van y vienen, y eso después se trabaja, se estira, se soba, y después es el lazo, de 16 metros Mirá. de largo. Pero no es que el lazo está unido en algún lado, o sea, el lazo tiene 16, 15 metros, sin unirse, ¿entendés? El tiento en una sola porción, digamos. Después se trenza, y hay lazos cuadrados, lazo redondo, panza de víbora, hay diferentes tipos de lazo. Tremendo toda esta Pero información. vos espectacular. tenés un montón de habilidades. Hay lazos trenzados de 2, de 4, de 6, de 8, de 10. ¿Pero hiciste alguna vez alguno, no? No, yo no. Ah, es no, pero sabés. es una obra de arte. Sí, o sea, está. realmente es una obra de arte.
¿Y hace cuánto apialás y demás? ¿Es eso de chico, costumbre ya de Sí, cuando ibas al campo? de hecho el invitado le tendré que acercar un día yo era muy chiquitito, ya arranco con la temática. Era muy chiquito, nosotros tenemos campo, mis abuelos tenían campo acá, el rodeo se llama, muy cerquita acá, Santa Rosa. Y tengo muchos recuerdos, mis mejores recuerdos de chiquito son la época de la yerra, porque parte de mi familia es de Buenos Aires y Mar del Plata, mis tíos y mis primos, somos 11 primos. Y cuando se hacía la yerra era como esta familia, igual, era un momento de encuentro familiar, que en vacaciones de invierno siempre coincidía ahí. Y había mucha gente en el campo, antes en el campo de mi familia vivían mucha gente, familias con hijos, y había una señora que hacía empanadas, que Sara se llamaba, y teníamos un sulque, y la mujer hacía empanadas al horno barro, y capaz que en los corrales había 50, 60 personas, y llevaba las empanadas, y para nosotros que éramos chiquitos era como una tradición, digamos. Y tengo un artículo que yo, el año 90, 92, que fue La Arena, fue Canal 3, y filmaron toda la cantidad de gente que había, el show que se hacía y demás. Qué barbaridad, como vos decías recién esto de cómo funcionaba la familia en el campo, cómo se ha ido despoblando la zona rural. Y las tradiciones también, porque bueno, mis hijos no fueron al campo, tiene 5 años mi hija y no fue, yo a los 5 ya estaba jineteando un corderito, ¿viste? Un cordero. Sí. Y mis hijos no van tan al campo seguido y se va perdiendo también, porque es una cuestión también de bienestar animal, son prácticas que por ahí, obviamente que el productor las empieza a dejar hacer, a medida que van pasando, se va perdiendo un poquito y en otros lugares se mantiene. Sí, depende de donde te ubiques. Está, es un tema interesante para tratarlo en algún momento, capaz que por ahí nuestro invitado del día de hoy también lo toca. Exactamente. Pero bueno, no me voy a saltear más temáticas y vamos a ir al hueso, a los que nos compete el día de la fecha, porque ya dijimos, tenemos muy buenos invitados todos los programas, este no es la excepción. Nada, me parece que Santi, vos por el conocimiento que tenés, capaz que quieras presentarlo vos, hoy vamos a tener un programa donde vamos a poder charlar un poco más de la historia de la provincia, que era algo que por ahí vos nos venías comentando, que te decían, qué sé yo, alguna vez me ha llegado un comentario a mí también, supongo que haceré lo mismo, un poco de saber la historia de la provincia desde el aspecto rural, que es un poquito lo que venimos haciendo el intercambio ahí. Hoy tenemos un invitado muy interesante, no sé, vos sos un gran seguidor, por eso te quiero dar la derecha para que lo presentes vos, no meter la pata yo. No, está bien, podés hacerlo también vos, pero bueno, en el caso de este programa, cuando surgió la temática, siempre nos sentamos a trabajar y ponemos una temática sobre la mesa y enseguida se me ocurrió que era la persona indicada, que es Pedro Vigne, así que buenas tardes, bienvenido Pedro. Esto es un homenaje en vida, como decíamos recién. 30 años hace que Pedro, después nos va a decir bien la edad, que lleva los años que lleva trabajando en esto, pero soy un fiel seguidor de Pedro hace muchísimos años, mi familia lo sigue, tanto de parte de la familia de mi señora. A veces sos tema recurrente en una mesa que subiste algún tema, lo comparto, o el domingo cuando me encuentro con mi familia, no sé, tengo miles de ejemplos para darte de cosas que hemos charlado, porque bueno, somos familia muy vinculada al sector rural, y bueno, tus publicaciones están muy vinculadas a lo rural. Ahora te voy a hacer varias preguntas, así que bueno, bienvenido y espero que te sientas cómodo en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Pedro, ya como para ir entrando en tema y que la gente por ahí, el que no te conoce, que nos ve mucha gente por YouTube, por Instagram, gente joven, es un programa que lo ve mucha gente joven, ese dato lo tenemos, chicos de 20, 25, 18, contales un poquito cómo surgió esto, porque vos eras policía retirado, eras comisario, ¿no es cierto? ¿Y cómo surgió esta historia? Es decir, mientras estabas trabajando, ¿ya te gustaba la historia de chico? ¿Lo agarraste de grande? Bueno, a mí en la escuela secundaria ya me atrapaba la historia, porque por ahí la ciencia exacta un poco me costaba, las matemáticas y otras, pero lo que es la historia siempre tenía 10. Pero ustedes habrán visto lo que es, si han hecho el secundario, historia de los egipcios, los fenicios, los aztecas, de otros lados, ¿no? Y, digamos, ahí ya hay un gusto por la historia. Y bueno, no estudié ningún profesor en historia ni nada por el estilo. Y en el año 1986 ingresé a la Escuela de Cadetes de la Policía, no solo porque ya mi papá militar, mi hermano era policía, por una cuestión familiar, sino también porque una cuestión laboral. Y bueno, hice una carrera, y tuve 30 años y 8 meses, y llegué al último grado, que es comisario general. Porque muchos dicen comisario es un grado, claro, de todo lo que es la policía. Después de comisario hay 3 grados más, mira, que esos grados son por estricta selección de la jefatura de policía
y ascienden por decreto del gobernador. Es comisario inspector, a los 3 años comisario mayor y 2 años más comisario general. Llegaste al tope, digamos. Digamos, vos a los 28 años de carrera, si vas bien en la carrera y no te has atrasado ningún año, que puede suceder por algún inconveniente que has tenido, lo que sea, a los 28 años tenés que ser comisario general. Y después te tenés que quedar en la jerarquía, digamos, trabajando 2 años más para completar los 30 años e irte con el 100% de la jubilación. Pero bueno, ya siendo policía, en el año 92, hace 34 años, empecé a indagar en la historia regional, particularmente de Toay, porque como yo soy nacido, criado en Toay, creo que mis huesos van a quedar en Toay, me motivó un poco que se acercaba el centenario de la localidad, que fue en 1994, y se faltaban 2 años. Entonces empecé a hacer una especie de recopilación de datos históricos del pueblo, la fundación y demás, los primeros negocios, bueno, todos los quienes fueron los pioneros y bueno, todo lo que tenía que ver con la parte fundacional, y logré entrevistar a aquellos bueno, pobladores, algunos de los primeros tiempos, y hice un primer trabajo que lo publiqué. Y bueno, y eso fue un poco lo que me motivó a seguir, porque cuando yo en esa indagar en el pasado de Toay, descubro que había un fortín, una pulpería, después de la campaña del desierto, ¿no? Y bueno, tuve curiosidad de saber qué quedaba de ese fortín, de esa pulpería, 10 años antes de fundarse Toay. Hablaban de un campo al oeste, 3.000 metros al oeste del pueblo. Y bueno, poco, digamos, ahí quizá tuvo que ver la parte policial también, porque fue una cuestión tanto detectivesca, si se quiere. Porque te imaginas, en más de 100 años que habían pasado de aquellos asentamientos, cuando yo fui al campo, había pasto puna, gramilla y los caldenes. El tema es que me puse a escarbar y abajo de ese suelo estaban las evidencias de toda esta gente que había estado ahí. Por ejemplo, en el caso del Fortín, estaban los botones de las chaquetas militares de los soldados, las cápsulas de Remington, que era el arma que ellos usaban, los restos de espuelas que se le rompían, las botellas de ginebra que tomaban. Bueno, se dio intervención a cultura de la provincia porque hay una ley de protección arqueológica que, bueno, vinieron arqueólogos, trabajamos juntos y se hizo un rescate interesante. Encontramos hasta los fogones, para que te den una idea. Dentro de los fogones estaban, por ejemplo, las cáscaras de huevo de ñandú, las placas de piche, los huesos de venado de las Pampas, que era venado hoy, encontrarlo raro. En el oeste hace poco encontraron algunos porque se creía que acá se había extinguido, digamos que se fue a San Luis, a otros lugares con la colonización. Pero era el ciervito nuestro de 2 cuernitos. Y bueno, en esa época, 1883 estoy hablando. Y bueno, después me gusta, digamos, completar la historia del lugar que estoy investigando, ¿no? No es solamente encontrar un objeto, ¡ay, qué bonito esto que quedó! Hay que guardarlo en una reliquia, como una cosita curiosa o antigua o que tiene que ver con la historia. Me fui al Servicio Histórico del Ejército en Buenos Aires y logré encontrar el documento cuando se instala ese fortín, la dotación que hubo, es decir, los soldados que tuvieron y el oficial que tuvo a cargo. Me traje fotocopia del legajo del oficial que tuvo a cargo. Entonces vos podés armar todo completa. Un trabajo completo. Claro, de esa gente que estuvo ahí, bueno, qué consumieron, bueno, digamos, de ese material que tenían, de dónde venía, si se veía por ver las raciones, si era particular, si era, cuánto tiempo habrán estado. Ese fue tu te interrumpo, ese fue tu primer trabajo, digamos, que vos dijiste, esto es lo mío, o sea, con eso dijiste, me quiero dedicar a esto. Bueno, empecé con la recuperación primera Sí, de Toay. Después me fue llevando, digamos, como un hilo que vos vas tirando y vas descubriendo y te vas entusiasmando y vas haciendo. No termina nunca. Y se te dan los resultados. Hace 30 años que estás haciendo. Claro, Está tirando del hilo. y además cuando se te van dando los resultados. Claro. ¿Cierto? Cuando vas. Porque una cosa es que te digan. Yo me acuerdo que cuando empecé digamos, a investigar sobre el pasado de Toay, escuchaba, sí, los soldados que estuvieron acá en el campo, allá, no tanto. Sí, pero nunca nadie
encontró, ubicó, puso un cartel, Claro. algo. Y cuando, entonces vos, será, no será, pero cuando vos encontrás y ves el botón militar con el escudo el nacional, ves la calle, es verdad. ¿Viste? Es una sorpresa y una satisfacción, una cosa que, ¿viste? Descubrí algo que... Y después pasó con Megaterio también, que un perezoso terrestre que habitó a La Pampa hace más de 10.000 años, que lo encontré en los médanos decimos médanos de Puloy, pero en una cantera arena de médanos que está en el sur de Toay. Pero bueno, como yo le decía, contemporáneamente, ahí nomás con el Fortín, vino un español, Joaquín Llorens, y puso una pulpería que justo ahí a 300 metros de los soldados, digamos. ¿Pero por qué la puso ahí? Porque ahí justo venía un camino que era una antigua rastrillada, que venía de Trenquelauquen, pasaba por... Ustedes habían visto Montechué. Por Montechué queda Pasa por Montechué. pedacito que está el cartel ahí que Sí, dice... sí. Bueno, pasaba por la estancia de la Malvina, Mirá, por la Laguna de Tomás. la estancia de la Malvina en 1885. Pero digamos, pasaba por esa zona... ¿Qué venía por atrás la Facultad de Agronomía? Por ahí, atrás, por ahí. Venía Se ha borrado casi todo porque se han arado los campos. Aquella parte que hablaba Sí, recién sí, sí. todavía queda, que uno lo puede ver de la ruta. Sí, sí. Y ahí en Toay, en ese lugar donde puso este hombre la pulpería, el camino se dividía. Iba una línea hacia Victorica La otra H. y la otra hacha, que eran los dos únicos pueblos que estaban fundados, Claro. Exactamente. de 1882. Eran fuertes militares por la campaña del Sorto y, bueno, y después se fundaron como pueblos. Y yo tengo una pregunta. Esa rastrillada, me imagino que no sé si hay relatos o algo, pero ¿había árboles o era todo pastizal pampa a pampa como el pastizal natural? Bueno, ¿usted sabe lo que es una rastrillada? No, Es el camino. Yo creo que el camino que donde pasan, que está todo más pelado que el resto, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué se formó la rastrillada? La rastrillada era producto de los grandes arreos de ganado que hacían los Bien. aborígenes durante sus malones. ¿Te imaginas miles de cabezas de ganado Claro. pisando ahí, Sí, sí, una, dos, dejaban tres, todo cientos de veces? El pasto quedaba. Hacían una especie de calle ancha, Claro. Claro. hasta 100, 150 metros, Claro. ¿no? Y una especie de zanjón. Sí, sí, sí. tal cual. Bueno, entonces por eso en algunos lugares como ahí queda, y vos Se fíjate volaba. que debe tener, no sé, 50, cada vez se va achicando porque, bueno, la naturaleza va avanzando, pero eso era una rastrillada. Y después siguió usando el blanco, nosotros los cristianos, los wincas, los que sea, Sí, sí. cuando se colonizó esto. Lo usaron las viejas líneas de galeras, que fue el primer transporte pampeano que traía pasajero y correspondencia a La Pampa. ¿No? Era un carruaje de 4 ruedas, mezcla de ómnibus y carruaje, dijo Juan Ambrosetti, un escritor, antropólogo, que pasó por La Pampa en 1893 y vino en galera. Y después publica un libro que se llama Viaje a La Pampa Central, donde él refleja todo lo que él vio, ¿no? Entonces, la galera, que era ese transporte de pasajeros y correspondencia, como yo te decía, estaba concesionado, digamos, por la Oficina de Correo y Telégrafos Nacional, tenía digamos, se hacían contratos, ya se establecía el monto que tenía el gobierno que pagarles, y a su vez ellos, a los clientes, a los pasajeros y a los que lo usaban, bueno, por tantos kilómetros, tantos pesos, hicieron bultos, ya sea encomiendas, lo que fuere, de acuerdo al peso era el Ahora, valor que tenía. ¿qué odisea viajar de provincia a Buenos Aires, capaz 7 días a caballo? 6 días. Sí. De en noche, la que no carreta. sabes si te aparece un indio. Seis- Algún matrero a... Ahí es donde empieza a tardaba- delimitarse la frontera con los Terrible. famosos fortines que decís. Uno de esos de Toay, pero además tenemos ahí toda una especie de 6 días tardaba la delimitación. agencia. ¿O no? Bueno, estamos en la etapa posterior ya casi a la campaña del desierto. Este Fortín de Toay es como que fue en la postrimería de la campaña. Ya que estaba Victorica hecha fundados. Sí, sí, Pero sí. ¿qué pasó? Había peligro todavía. No olvidemos que la famosa batalla de Cochicó ocurre el 19 de agosto de 1882. Es decir, General Hacha, hace poquito tiempo de fundado. Días. ¿Cuál fue el El primer 12, pueblo? el 12 de agosto. ¿Cuál fue el el primer primero? pueblo? Fue Victorica. ¿Qué pregunta? Victorica. ¿Qué Bueno, pregunta? no sé si Victorica la para Victorica, hacer la porque- Pampa. no sé si- Victorica el 12 de febrero de 1882. Exacto. Y Que 7 viene Roca. No. Roca no vino. Estoy errando. Bien. Roca no vino. Roca no vino. No vino a La Pampa. Ah, bien, mandó a Vino cuando se inaugura la pirámide que estaba en el centro de la plaza de acá. Sí.
no vino en la campaña del desierto. Es un mito eso. Mirá qué bueno. Perdón. Ahí yo tengo. Esto desde el desconocimiento y por haber escuchado de oído. No hubo una sola campaña del desierto. Fueron 2 o 3. Hubo una anterior de Rosas. Ajá. Rosas, en 1833, hizo una campaña que hizo, digamos, Roca hizo una campaña después de 1879 muy parecida a la que hizo Rosas en aquel momento, que eran varias columnas, ¿no? De militares, de gente, de soldados, de fuerzas armadas, ingresando a La Pampa por diferentes direcciones, uno con una misión, porque había varias tribus, uno atacaba una tribu, otro atacaba otra, ¿verdad? Una la comandó el mismo Rosas y fracasó, porque lo agarró todas las parcialidades aborígenes fuertes, digamos, con su cargo fuerte. Por ejemplo, acá en el oeste de La Pampa, Ruido y Dobro, que eran los que comandaban perdió 2 batallas importantes, la Corralada y el Paso de la Balsa. ¿Y los indios con qué se defendían? ¿Con lanza? Lanza y... Sí, la lanza y las boleadoras. Y pierde porque el número. Sí, claro, pero conocían el terreno. Claro. Y eso era fundamental. Esto, el cristiano. Por eso te preguntaba cómo era La Pampa en eso. O sea, obviamente que es diverso. Era un territorio inexplorado por el aborigen, claro. Digamos, por el blanco, porque, digamos, no habían ingresado. Eran las primeras incursiones que se estaban haciendo. ¿Me entendés? Es que conocía acá, era aborigen nativo, sí. El que vivía hacía años. Entonces, esa era una ventaja que ellos tenían. Claro. Y bueno, esa campaña de Rosa fracasa y no la vuelve a intentar porque Rosa estaba muy ocupado en las luchas internas entre unitarios y federales, ¿no? En la lucha contra los unitarios, la guerra intestina. Entonces, deja un poco. Entonces se limita a firmar tratados de paz. Esos tratados de paz con los distintos caciques, entre ellos Calfucurá, que llega en 1834. Calfucurá, tengo una paréntesis acá. ¿Era chileno? Chileno. ¿Era nacido en Chile? De Chile vino. ¿Y por qué acá pusieron a Calfucurá como...? Es cuestión de debate. Mirá. Es muy largo el tema. Nacido en Chile, nacido en territorio chileno. Sí. Además, es más, hay un lugar donde él muere, que está a unos 15 kilómetros al este de Padre Bodo. Yo estaba en el lugar. Había una laguna, ahora ya no está. Que se llamaba Chiloé, en indio. Y según algunos toponomistas quiere decir Nuevo Chile. Ahí murió Calfucurá, en 1873. Que después, en la campaña que hace Roca, que también viene de distintas columnas expedicionarias, la que le toca batir ese lugar, es decir, ya vino en 1879, así que hace 6 años que había muerto Calfucurá. Y el que le hereda el Cacicago es el hijo, Manuel Namuncurá. Que ese sí, el padre de Ceferino. Claro. Después. Ceferino nace después. Bueno, entonces, Levalle, con su gente, viene buscando tomar los prisioneros y conquistar las tierras donde estaba Calfucurá. Y después el hijo, Namuncurá. Namuncurá dispara, se va por la parte de Bucareli y se va a Chile. Entonces, ¿qué pasaba? Los soldados eran muy ávidos de buscar los cementerios indígenas porque recordemos que los indios creían en la vida en el más allá, en el vida en el otro mundo. Entonces, cuando moría alguno de ellos, lo enterraban y le ponían todos los elementos, objetos preciosos que utilizó en vida, ¿no? Si era una mujer, toda la billutería, de los correas, todo lo, pulseras, todo lo que tuviera, collar y más. Y si era un hombre, le ponían el puñal, el recado del caballo, todas las cosas. Eso era de plata labrada. ¿Y dónde sacaban la plata en eso? En el intercambio con el blanco, ¿no? Entonces, porque no siempre hubo periodos de guerra. Claro. Hubo un momento de paz. No te olvides que ellos comerciaban con los pulperos y todos los tiempos de paz había comunicación. Y había guerra, como todo, había tiempos de guerra y guerra de paz. Cuando esos tratados de paz que firmaba Rosas, y después, después tuvo Mitre y después siguieron Sarmiento y todo. Todos quisieron terminar con lo que ellos llamaban, entre comillas, el problema del indio. Rosas lo que hizo fue tener éxito, lograrlo. Pero ya todos los intentaron, ¿no? Y como no ponían, porque eran más los problemas internos que tenían, no te olvides los caudillos,
que había, el Chacho y bueno, todos los otros, López Jordán y todo lo que pasó. Bueno, el país no estaba unificado, recién en 1852, cuando cae Rosas, en el 53 se sancionó la Constitución, Buenos Aires está separado, forma su propio Estado, su propia moneda, en 1860 acepta unirse, pero hace reformar la Constitución, no resignan los derechos de aduana y el puerto, que lo que ellos tenían. Bueno, toda esa cuestión hace que el tema del indio quede en segundo plano, siempre. Bueno, pero volviendo a esto de Calfucurá, y con esto termino esta parte, porque si no no sé si les interesa, pero veo que por ahí. Vamos, una hora y media. Bueno, entonces, una de las tumbas que profanan los soldados de Valle es la de Calfucurá. Y se llevan todas las cosas. Y claro, el cráneo, por ejemplo, está en el Museo de la Plata, que lo están por traer ahora. Ajá. Sí. ¿Acá dónde lo exhibirían? ¿Dónde lo exhibirían? No, es una cuestión que lo van a seguramente. Bien. Sí. Creo que están avanzadas ya la tentativa para traerlo porque. Y otro de los que profanan, que es un poquito más cercano a nosotros, porque era Ranquel, el de Mariano Rosas. Mariano Rosas estaba unos 20 kilómetros al norte de lo que es actual Vitórica, en un paraje llamado Le Bucó, que quiere decir agua que corre. No sé por qué corre, porque es una laguna en realidad. Sí, claro. Pero bueno, es un nombre indígena, coge agua en indio. ¿Dónde está la. De Bucó, al lado está donde está monumento, pirámide. esa lagunita que está ahí abajo, Claro. al lado. Sí, esa especie de mausoleo de madera que le han hecho, que en cada cara tiene una dinastía, un linaje indígena. Sí. Están los Pluma de Pato, los descendientes de Pichungolá, el cacique, están los Nahuel, los Tigre, los que venían de Pincén, y están los Talos de Piedra, los Calfucurá, y bueno, están los Ranqueles, los Zorros. Él fue el más importante a nivel cacique. ¿Vos crees que fue el más trascendental? Mariano Rosas. Mariano Rosas trascendió hasta nuestro día y es tan célebre más, tanto como Calfucurá, que también hemos mencionado, ¿no? Porque es mi mirada personal. Por el libro de Mansilla. El coronel Lucio Victorio Mansilla hace un viaje en 1870 ahí a Bucó y todo lo oeste de la Pampa, donde estaban los asentamientos ranqueles, y él viene con 16 soldados y 2 curas. Él viene a firmar un tratado de paz, porque, ¿qué pasó? Habían mandado varios emisarios varias veces a firmar un tratado de paz con los indios y rechazaban, no por alguna cuestión de un artículo u otro que no estaban convencidos, porque eso tratado de paz, ¿qué significaba? Que el gobierno les daba a los caciques un sueldo, la plata, cacique y capitanejos, y después víveres, cabezas de ganado, ginebra, tabaco, azúcar, todas esas cosas, ¿no? A cambio de mantener la paz, de que no atacaran las poblaciones de la frontera. Claro. Cuando esos víveres no llegaban, o se atrasaban, o el gobierno le cortaba, venía un ataque. Entonces, uno de esos pactos, tratados de paz, lo viene a firmar Mansilla. Habían mandado varios y fracasaban. Entonces Mansilla era una persona muy excéntrica, llegó a general en el ejército, una carrera bastante exitosa, si se quiere. Un coronel literato, le dicen algunos. Vino acá siendo coronel. Dicen algunos que fue una osadía de parte de él, porque fue como una persona, tiene un carácter. Era un tipo, se ve que bravo, digamos, como no fácil de llevar para sus jefes. Sí. Me da esa sensación de lo que he leído. Esto es una personalidad. El padre, olvidemos que también fue militar, y era el cuñado de Rosas. ¿De qué familia? Y él, sin embargo, lo odiaba al tío, a Rosas. Hay un libro que se llama Las causerías y relatos de Mansilla, que habla sobre el tío y sobre Rosas, lo de Fenestra. Y él se acuerda que siendo chico se le metía a la oficina a Rosas, y Rosas dice, era el hombre más poderoso de América. Rosas. Y dice, todos terror le tenían. Cuando él entraba, con ese gesto pálido, con esa cara, con esos ojos azules, y dice, no sabemos dónde meternos. Y él les decía, él jugaba con otros chicos, jueguen, pero no me desordenen los papeles y no me toquen nada, Y siempre nos daba unas moneditas y unos billetes para que gastáramos, compráramos algo. Ese recuerdo tenía. Pero después decía que ninguno, ni siendo Rosa, ni ningún, se tiene que tener la suma del poder público. Digamos,
ser, digamos, todo el poder y hacer lo que ellos quieran, que fue lo que tuvo Rosas. Fue muy crítico, digamos, del tío Rosas. Mansilla. Y Mansilla termina siendo... Mansilla... termina siendo amigo ¿qué? de Mariano Rosas. Es un amigo, ¿no? Bueno, ahí viene el nombre de Rosas y todo después. Estamos hablando del tío, ¿no? Bueno, Sí, entonces, del tío. bueno. Cuando él se hace grande, se hace la carrera militar y demás, sigue a 1868, ¿no? Y había que elegir presidente, porque el presidente antes se elegía, sí. Vos vas a ser presidente, te era decía. una reunión. Sí, vos vas a ser presidente y juntaban un montón de gente que te votaban a vos y listo. El voto club de fútbol, secreto, Hombres que votaban, ¿no? el voto secreto obligatorio. Hombres que votaban, Sí, solamente. sí, hombres mayores de 18 años. Sí. Secreto obligatorio, el voto vino después de 1912 con la ley de Peña. Exacto. Bueno, entonces, dice, ¿qué le vamos a poner? A Sarmiento. No sé qué cualidad le habrá visto. Sarmiento estaba en Estados Unidos. Hacía sentir a él que iba a ser presidente. Entonces hubo una comisión a decirle, mire, nosotros, tales personas, que ¿viste? Bueno, hemos decidido que usted es el hombre para ser presidente de Argentina. Uno de los que va a Mansilla. Dicen, Augusto Cortázar, uno de los que le hace un prólogo de uno de los libros de la excursión al Indio Ranqueles, que es el libro que después hizo Mansilla, quizás él augurando un puesto de ministro de guerra que nunca llegó. Y se tuvo que conformar con un puesto de comandante de frontera en el Río Cuarto, Córdoba. Y dice que Sarmiento le habría hecho algo así para justificar por qué no le decían, mire, a los dos nos tienen por loco. Porque, ¿verdad? El loco Sarmiento le decían, también le decían el loco Mansilla. Y dos locos en el gobierno sería demasiado. Entonces se fue de comandante de frontera. Y se quedó enojado Mansilla. Y él, para demostrarle al presidente y a todos los que pudieran tenerle algún recelo, que él las tenía bien puestas, él venirse al medio de la Pampa a firmar el tratado para meterle a los indios. Y fue con 16 soldados y 2 curas nomás. Entonces está 20 días en las tolderías y ahí lo visita a Mariano Rosas, a Manuel Baigorrita y a Ramón Cabral el Platero. Yo tengo una pregunta ahí. Eran los 3 caciques Bien, ranqueles. eso te iba a preguntar. Había 3 caciques ranqueles. 3 caciques, Acá bueno. es donde yo hago agua que no sé. Vos tenías los ranqueles acá allá. El oeste de la Pampa, sí. Oeste, sí. norte, vamos a decir. Ranqueles. Noroeste, pongámosle la Pampa. Oeste y norte. Porque Carriló, que es donde estaba Ramón Cabral, está entre San Luis y La Pampa, un paraje. Ahí tenía asentamiento Ramón Cabral, unos caciques. En Lobucó, al norte de Victorica, estaba el de Mariano Rosas, y 30 kilómetros al sur, 6 leguas al sur, en un lugar que se llama Poitagüe. Poitagüe, sí. Bueno, ahí estaba Baigorrita, con su gente. Bien. Pero supone que todos caciques principales, pero el cacique general, Era que como que tenía una Rosas. supremacía sobre todo, según Sí. lo relata Mansilla, Sí. era Mariano Rosas. Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, entonces él se reúne con los 3 Mansilla, ¿no? Bien. Y los describe a los 3 como son. Los describe fisionómicamente, ¿eh? Y como persona también, como son, el trato que él tiene. Y ese libro que se lo aconsejo si a usted le gusta la Lo voy a leer, cuestión sí. indígena, Una excursión a los indios ranqueles. Ah, sí, verdad. Entonces, Sí, él, sí. No sé si en el colegio. No sé. No, pero igual. él en realidad lo comienza en forma, él hace como si fueran cartas a un amigo de él que se llamaba Santiago Arcos. Y él dice, Santiago amigo, no sé dónde estarás ni dónde te encontrará esta carta, pero te cuento que después de haber estado en París, después de haber estado en el África, de haber estado en tal, le relato los lugares donde él ha estado, lo único que me faltaba era comerme una tortilla de avestruz en medio del campo, del monte pampeano. Y aquí estoy. Y te hago otra Y ahí pregunta. empieza a relatar por capítulos, así como que le está contando al amigo. Es una carta abierta. Sí, sí, abierta. Está bueno. Bueno, Exacto. el capítulo le está contando al amigo todo lo que él ve, todo lo que él comparte en esos 20 días con las parcialidades aborígenes. Entonces, eso se publica en un diario llamado La Tribuna, diario de la época en Buenos Aires, y alguien en algún momento, sobre 1870, lo compila, lo reúne todo, y sale el famoso libro. Una Mirá. excursión de Ranqueles. Yo te la pregunto. Ahí están los ranqueles. Después estaban los mapuches, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? En realidad, a todos se le dice mapuche porque mapuche es gente, mapu, tierra, gente de la tierra. Ajá. O sea que mapuches. Lo que pasa es que mapuche se relaciona mucho con el chileno también.
Hay partes, esto es bueno claro también, de la investigación, de la recuperación, de la indagación en este tipo de cuestiones indígenas, de que no se han podido establecer todavía. Por ejemplo, tenemos claro que Calfucurá era chileno, que vino y se asentó, lo mató a los 2 caciques boruganos que estaban ahí en la zona de Trescarué y Macachín, los que eran líneas grandes, Melini y Rondó, la famosa masacre de Masayé pasó a llamar el hecho, y él se constituyó en jefe de todas esas parcialidades indígenas que había ahí. Es más, él quiso ir a una confederación de tribus, poner todas las tribus de La Pampa bajo el mando de él. Y los ranqueles no le hicieron caso, Pincén se mantuvo independiente acá en el centro. Está hasta el sello personal de Calfucurá, que yo lo vi, está en el Museo Histórico Nacional, que le hizo un orfebre santafesino, donde él, las cartas que le mandaba, porque, como yo le decía, había tiempo de paz y tiempo de guerra, pero en el tiempo de paz él se carteaba con Mitre, por ejemplo, Calfucurá. Las cartas se las hacía seguramente algún cristiano que sabía escribir, claro, un amanuense que se le decía, y le ponía el sello y todo. Ese sello después lo encuentra Ceballos enterrado en los médanos de la zona de Hacha. Cuando encuentra los 2 cofres de madera con todo correspondencia con Calfucurá, cuando huyen a Muncura el hijo, y deja todo enterrado para que no lo encuentre, y esperando que nunca nadie... ¿Y dónde están esas cosas? Eso... Los cajones con... Bueno, eso está... parte está en el museo, en el complejo museográfico de Enrique de Abundo en Luján. Mirá vos. Porque ahí fue a parar parte. ¿Tiene que estar acá? Sí, ahí fue a parar parte. ¿Por qué no sacaron sí, nuestros tesoros? ¿Por qué no sacaron los tesoros? Una parte está ahí, otra está en el Museo Histórico Nacional, hay diferentes lugares menos acá. Acá el nada. sello está en el Museo Histórico Nacional. Mirá. Está ahí. Qué lástima. ¿Qué está conservado y qué? ¿Porque es patrimonio, lo consideran patrimonio histórico nacional? Entiendo que sí, pero es una pieza histórica, obviamente. Está el Poncho de Mariano Rosas también ahí. Claro, no, no, sí, semana, vamos a tener que hacer operativo. Que hace una semana, viste, que lo puedan... Ahora, es interesante. Clipearlo del Santi quejándose. Si quieren, a ustedes, esto que veo que les interesa es apasionante. El Mariano Rosas. En realidad el nombre indígena de él es Panquitruwor. Sí, lo leí allá. Zorro cazador de leones. Wor es una deformación de Agnar, que quiere decir zorro en la lengua mapuche o indígena, ¿no? Entonces, es una dinastía, un linaje, por eso que todos, después estaba Pugner, todos así, ¿no? Todos no tienen nombre. Bueno, Panguitús, siendo niño, él acompaña en un malón a su padre Painé, Ward, o Ner también, a las poblaciones del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y los acompañan también los hijos del cacique Pichungualá, Pluma de Pato, que de ahí viene Baigorrita, otro cacique, ¿no? Bueno, pero juntos se unían siempre en malón para, principalmente el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y Santa Fe. Esos son los lugares preferidos. Bueno, pero ¿qué pasa? Los indiecitos de jóvenes, chicos así, digamos, se quedaban, iban a retaguardia. Iban más que nada para mantener los caballos de refresco, para traer así, después cuando trajeron la hacienda robada para ayudarle. Ellos no iban a combate. Entonces, esos indiecitos que habían en este malón, que calculo que ha sido en 1838, por ahí más o menos, 1840, tenía 14 años, más o menos, Panguitrús. Bueno, quedan ahí en la zona de la Laguna Longueló, en la zona de General Villegas, mientras esto van a Malona. Claro, había fortines, se alertan los dotaciones fortines, los soldados, se organizan, entonces, para reprimir el malón, bueno, pegan todo un rodeo por la parte de atrás para sorprenderle, y encuentran estos indiecitos ahí, a Paguitruco y todo, con los hijos de Pichungualá. Entonces se los llevan prisioneros y se los presentan a Rosas, el restaurador. Rosas es gobernador de la provincia de Buenos Aires, 1838, 40. Imaginá. Entonces, fuerte el hombre con todo el poder. Entonces, Rosas, sabiendo que eran los hijos de los caciques de Painé, ¿no? Y los de Pichungualá, entonces se los lleva a la estancia que tenía en El Pino, paraje en Buenos Aires. Y ahí,
Bueno, los trata bien, ¿eh? Con dureza, así, rígido, pero no maltrata ni lo tortura. Es más, y le enseña a Mariano Rosas, a Panguitrú, mejor dicho, toda la tarea gauchesca. Y lo bautiza. Y le pone de nombre Mariano y del apellido Rosas, el nombre de él. Él es el padrino. Ah, bien. Y de ahí viene el nombre Mariano Rosas. Pero Mariano quería volverse para acá. En una noche aprovechó un descuido de la guardia y con otros indiecitos se venía. Eso se lo cuenta todo Mariano Rosas a Mansilla. Cuando hace en 1870 ese viaje a Mansilla en las tolderías, Mariano le cuenta esa historia, que él había sido cautivo, que estuvo con Rosas. Paréntesis, a mí con 14 años me largaba allá en... No volvía más. Qué bárbaro, ¿cómo se ubicaron para volver? Le muestra, Mariano Rosas, el cacique, le muestra una carta que le había mandado Rosas, después que él se escapó. Ahijado, querido, me hubiese dicho que usted quería volver con su familia, yo lo hubiese entendido. Más lógico que quisiera estar con los suyos. Hasta lo hubiese hecho acompañar. Mire, estas son las cosas que yo le puedo mandar, como un obsequio, un amigo le mandó vaca, le mandó poncho, le mandó un montón de cosas. Recúrrame a mí todas las veces que quiera. Acá estaré esperándolo, no deje visitarme. Le muestra a Rosas, el cacique le muestra a Mansilla. Y dice que nunca le guardó rencor a Rosas, el cacique Mariano. Porque dice, todo lo que yo sé en la vida y que me ha servido para ser exitoso en mis negocios, se lo debo a él. Porque él le enseñó al azar, a bolear, a carnear, a cómo sembrar, a cómo aprovechar, a engordar el ganado, todo lo que él sabía. Pero por las dudas nunca más volvió en un malón hacia la provincia de Buenos Aires, de miedo a quedar prisionero. Y cuando iba a un malón, iba a comandarlo el hermano de él, Epumer. Mariano Rosas muere en 1877, producto de una epidemia de viruela, ahí en Le Bucó, en el entierro mediano de la zona. Cuando viene la campaña de desierto en 1879, Se llevan la cabeza eso, ¿no? Esa historia. las tropas de Racedo son las que le corresponde, como a Levalle le tocó a esa zona, a Racedo le toca la zona de los Ranqueles. Como ya le dije, los soldados querían profanar la tumba para sacar la platería, para venderla. Claro. Entonces, y uno de los tumbas que profanan es la de Mariano Rosas, el cacique. Y el cráneo termina en el Museo de la Plata. En realidad, el cráneo de Calfucurá y el de Mariano Rosas, primero, estuvieron en manos de Estanislao Ceballos, un abogado, científico, explorador, un tipo, sabía de todo un poco, y un aventurero, ¿no? Era muy amigo de los militares. Entonces, los militares, ¿qué hacían? Como regalo, como él sabía, porque, ¿qué pasó con Ceballos? Él coleccionaba todo lo que tenía que ver con la cuestión indígena, porque, bueno, le gustaba coleccionar cuestiones indígenas, pero más que nada cráneos. Tenía como hobby coleccionar cráneos. Qué lindo, joven. Sí. Y cuando más puro sea, No había psicólogo en ese momento. cuando más puro fuera, más rastro, bien, porque por ahí estaban mestizados, ¿viste? Con el criollo, no olvidemos que era mucho, como Valgorrita era hijo de un cacique de una cautiva. Entonces no tenía, pero si fuera mejor todavía. Dice que Ceballos hizo un viaje después de la campaña del desierto, en fines de 1880 y principios del 81. Sale, viene por Carué y agarra lo que se llama el Camino de los Chilenos, pasa por atrás de Padre Bodo, se va recorriendo toda la línea de Fortines, que la mayoría están deshabitados, ya he pasado la campaña, y ligó el Calel, agarra el Chailobú, el río Salado, y se va al sur, a Chacholechuel, y después da la vuelta. Bueno, pero fruto de ese viaje hace un libro que se llama Viaje al País de los Araucanos. Él agarra todas las tribus deshabitadas, él hace colecciones de platería, de la vasija, todo. Él lo cuenta después en el libro. Y también se le da por profanar las tumbas. Ahí detrás de Padre Bodo, en el campo que se llama El Sauce, y yo estaba en el lugar. Padre Bodo tiene un montón de historias Sí. impresionantes. Yo no Sí, sabía por eso eso. hay una historia que todavía no hay mucho por hacer. Porque el tiempo pasa y la naturaleza trabaja y la mano del hombre y se pierde mucho. Pero bueno, él profana las tumbas y saca platería también. Pero bueno, los militares le regalaron los 2 cráneos que ellos encontraron, de Calfucurá y de Mariano Rosas. Y cuando muere Ceballos, la viuda
dona toda esa colección de piezas que él tenía, entre ellos los cráneos, al Museo de la Plata. Claro. Otra vez, tío. No, tenemos al Museo de la Plata. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando en la década del 90, a fines de la década de 1990, un grupo de investigadores, algunos muy allegados a mí, amigos, estudiosos de la cuestión indígena, hemos hecho trabajo conjuntos. Bueno, junto con la Dirección de Cultura de La Pampa, dice, che, ¿por qué no repatriamos que estén acá en La Pampa los cráneos estos? Se apuntó más que nada el de Mariano Rosa en principio. Y se sumaron después las comunidades aborígenes, porque también hay que darle participación, por supuesto. Y el Museo de la Plata se negó a entregarlos. Sí, me acuerdo de ese quilombo. Bueno, porque dice, si cada provincia empieza a pedir lo que es suyo, nos quedamos sin nada. Se fue a juicio, eso, ganamos. No, ¿qué pasó? Yo me acordé. Cagaron a pedo. No, yo me acordé que había ido a juicio. No fue en el, ¿No fue a juicio? No fue en ese juicio porque un senador del Chaco, ¿no? O del Chaco, o Santa Fe, no recuerdo bien, presenta en el Congreso un proyecto de ley. Y por ley nacional lo obligan al Museo de la Plata a restituir esos restos. Y en el año 2001 creo que vino la repatriación. Después de Cristina, ¿no era Cristina la época, la presidenta? No, todavía no, 2001. Entonces, en 2001 se traen los restos y se hace una ceremonia que yo concurrí. No me acuerdo. Bueno, y se lo traen al cráneo de Mariano Rosas, se lo depositan En Lebucó, ¿o no? en ese mausoleo que se hizo de madera. ¿Lo Yo conocés? estuve, hacía un frío, fue el gobernador Marín, me acuerdo. ¿Fuiste al Año Nuevo Ranquel o no? No. Fui cuando se repatriaron los restos de Mariano Rosas, se colocaron en ese lugar que hicieron, ese monumento, y fui también cuando se depositaron en la plaza de Victorica los restos de Jean Camil. Eso fui. Es verdad que están los restos de Jean Camil. Y ahí, o sea, en la Plaza Victorica, geográficamente es donde tuvo lugar la batalla de Cochicó, ¿no es cierto? En Puelén fue la batalla de Cochicó. Ah, ¿no es Victorica? No. Ah, Estamos re mal. Bueno, listo. En Victorica Se aprende, estamos preguntando. No, Estamos preguntando, no es que estamos afirmando. hay distintas versiones de Eso. cómo ocurrió la batalla de Cochicó, que suponía no debería ocurrir porque ya estaba fundado Victorica y Hacha y ya supuestamente estaba pacificado todo esto. Pero ¿qué pasa? La policía, los militares hacían lo que llamaba la policía del desierto, que eran no menos que patrullas de 20, 30, 40, 50 soldados armando un oficial recorriendo la Pampa que estaba todavía recién poco explorada, recién se estaban haciendo los primeros mapas, estaban reconociendo parajas, guadas, caminos y demás. Y en esos, en esas recorridas había cruces con algunos aborígenes que andaban disparando porque ya no tenían fuerza. Entonces, en una de esas encuentros se produce la batalla de Cochicó. La gente de Jean Camil con una patrulla de 24 soldados comandado por Nicolás Santerbó, un mayor del ejército. Dicen algunos que Jean Camil había venido a entregarse a Victorica y que no estaba el jefe del regimiento y bueno, ahí como que no hubo ningún arreglo y él pegó la vuelta y lo hicieron seguir y se encuentran eso. Y otro dice que fue, los militares, yo vi los partes, como un encuentro circunstancial, haciendo la policía del desierto, una de las tantas recorridas. Lo cierto es que eran 24 soldados contra los militares, hablan de 150 hombres, cifra que no creo posible, pero sí, aborígenes. Pongámosle que sean 60, que es más lógico. Bien. Pero era boleadora Sí. y lanza contra Remington. Es lo que retrata La Huella del Desierto, la canción La Huella de Pedro Cabal. Claro, muy parecido. Entonces, ¿pero qué pasa? Los soldados se parapetan atrás de los médanos, así todo murieron 8 soldados y 2 indios amigos que lo acompañaban, porque había indios que estaban plegados al ejército y formaban parte del contingente de indios amigos que se les decía. Entonces, que para los otros indios son considerados traidores, bueno, hay toda una cuestión a la raíz de eso. Igual que están los indios chilenos, los indios argentinos, esa otra historia que un día les puedo contar, que eso persistió, en Hacha se vivió mucho eso. Vamos a dejar una columna con Pedro, vamos a tener una columna acá de eso existió la rivalidad entre ellos mismos. Hay constancias de... En Hacha vivían, ya fundado el pueblo, la parcialidad indígena en diferentes lugares, porque se odiaban. Porque uno era argentino y otro era chileno. Entonces hace muchos años que viene la rivalidad. No, esa cuestión siempre es verdad, existió, algunos quieren decir, pero es preexistente al Estado Nacional. Claro. Digamos que todo era de los indios, no existía Argentina, era Chile, todo era una sola cosa. Entonces no hay división, no tenemos que hablar de chileno, ni indio, chileno, argentino. Yo leí lo de Perito Moreno, te hago un paréntesis. La historia de Perito Moreno la leí espectacular. Yo lamento mucho, ¿no? En el colegio no sé qué hice, se ve que no prestaba atención.
Pero te la lo historia de cuentan. Perito Moreno, o sea, impresionante. La verdad que lo que hacía ese tipo, no sé si es bueno o malo, pero leí una pequeña fracción y dije, en esa época venir a hacer, era un perito, que venía a decir que era argentino y que era no. Que era chileno y que era argentino. Hizo todo un estudio, una investigación. Dicen, no sé si era un mito o qué, pero que abrió un río, porque antes se dividían por los cauces de los ríos. El cauce natural dividía un país del otro. Y supuestamente él modificó un cauce de un río con pico y pala durante 11 días y ganó no sé cuántos kilómetros cuadrados de... Lo puedes googlear. Lo leí hace poquito. Yo te quiero hacer una pregunta, Pedro, como la verdad que está para hablar 2 horas. Se va a pasar la hora y yo tengo un montón de cosas para preguntarte. ¿Qué historia vos crees que en La Pampa no es contada, no es escuchada, que nunca pudiste dedicarle? Porque una publicación en Facebook, obviamente, tenés acotado. O sea, fíjate acá cómo te explayás en una pequeña porción y tenés para hablar 10 horas. ¿Qué cosa crees que en La Pampa no fue contada a nivel nacional? Que diga, esta historia es maravillosa, porque tenemos algunas historias a nivel nacional contadas, y creo que publicaciones tuyas han sido contadas desde el auto enterrado hasta miles de cosas que he visto que fueron virales. Pero ¿qué cosa vos decís que, che, no sé, un cacique, algún matrero, algún gaucho que era tipo Bairoleto? ¿Tenés algo así que digas, esto no lo conoce nadie y tendría que cualquier argentino conocer esta historia? Y mira, hay varios temas. Lo que pasa es que somos muy de historia nuestra, muy local, ¿no es cierto? Y como vos decís, por ahí no llegó a niveles. Por citarte un ejemplo, Sí. una oportunidad vinieron del canal de Encuentro a mi casa en Toay a hacer un reportaje como historiador. Ellos andaban haciendo un documental sobre el famoso cambio de aguas que hubo entre Santa Rosa y Toay por ser capital. Que hubo una disputa. Sí. 4 años fue capital, supuestamente, en papel. Sí, ¿No? 5 años. 5 años. Sí. Pero en realidad la disputa que Toay tuvo fue con Hacha. Bien. La capital No. histórica. Sí. Con Hacha fue la disputa de la capital. Bien. Con Santa Rosa también, pero no tanto. Fue más por cabeza de departamento, pero ya había pasado el tema de la capital. Después hubo 2 etapas de la lucha por la capital. Y bueno, cuando yo le digo porque ellos me dicen, no, porque perdieron la capital usted porque le cambiaron el agua, me dice la chica. Le digo, mirá, no está aprobado. No hay nada escrito. No está documentado, no hay evidencias de eso. Está la tradición oral. Y esa chica lo apuntaba, por cierto, y le provoqué como una desilusión. Y me dice, no me digas que no es cierto. Mirá, le digo, no, le digo, Chequeemos. se cuenta, se dice. Si vos lo planteás como una versión, se dice. Un mito. Hay El famoso mito. Claro. El mito era que el Una- agua de acá era mejor calidad que la que estaba en Claro. Toay. Entonces, por Claro. eso, porque No. la gente no sabe nada. No, al Claro, revés. no, el mito, No, claro, era que tengo que el entendido. agua- Sí, dale, te dejo. No, pará. ¿Cómo es? Yo tengo entendido que el agua, de hecho, si uno vayan a Toay, péguense una ducha a sí. Toay y vengan a bañarse acá, está comprobadísimo. El mito es que el agua de Toay era mejor que la de Santa Rosa y ahí hubo un manoseo de las Un muestras cambio de muestras que para que favoreció a favorezca a Santa Santa Rosa y se... En Es realidad, así creo el sí, mito, para- el común, ¿eh? Bueno, esa parte del agua sí. Pero Lo sabemos todos, ¿viste? Hilando más fino, cuando se disputaba en la capital, lo que se dice, y yo después te digo lo que está comprobado, lo que realmente cómo sucedió el tema de la capital, no del agua, pero sí la capital. Yo creo que el tema del agua, algo pasó, pero no sé relacionado con la capital, pero algo pasó porque de algún lado viene, que desde que yo nací escuchando eso. La gente no inventó porque sí nomás. Algo más. Bueno, entonces, pero fue una cuestión más bien política. Se dice que, bueno, que como estaba discutiendo a ver quién era capital, el gobierno nacional manda a pedir, bueno, vamos a hacer una cosa, el que tenga mejor agua va a ser capital. Entonces mandan muestras de agua de Toay y de Santa Rosa en botellas con una etiqueta en tren. ¿No? Bueno. Sí, En el raro, camino iban Mason por Santa Rosa y Brown por Toay. Y en el camino alguien le cambió las etiquetas. Y salió elegida Santa Rosa. Aparte, una perforación cambia a 200 metros, cambia la calidad del agua. Sí, o sea, sí. te vas a la Felicia y Bueno, tenés un agua pero muy eso mala lo- y te pones Bueno, la esa capilla y tenés agua. esa es la anécdota. El mito. La versión. Lo que me lleva a pensar que ha sido la segunda parte de la etapa de la discusión por la capital. ¿No? Ya después del 900 para arriba. Cuando la capital histórica de La Pampa, y que la primera es desde 1884, General Hacha. Cuando se dividen
digamos, las tierras conquistadas del indio, se empiezan a adjudicar a los nuevos propietarios y se forman los territorios nacionales, ¿no? Entre ellos el territorio nacional de la Pampa Central, que es este. Entonces se designa capital a Hacha. Está Victorica y Hacha, lo hacemos Hacha. Bueno. El primer gobernador, general Juan Ayala, que en realidad era comandante de frontera ahí en San Luis, en Villa Mercedes, vino a los 2 años recién, vino en 1886 a hacerse cargo de acá. Duraban 3 años el mandato, estuvo 2 periodos, así que en 1890 ya pega la vuelta y la asume el general Eduardo Pico. Bueno, en 1889, estando Ayala de gobernador, el dueño de los campos de Toay, porque Toay era campo en ese momento, y Santa Rosa de la estancia de la Malvina, campo también, una estancia, bueno, entonces le ofrece al gobierno nacional donarle 8 lugas kilométricas, algo de 15.000 hectáreas, eran 20.000 las que él tenía, para que se funde un pueblo donde se traslade la capital de La Pampa. La capital estaba en Hacha. El gobierno, se ve que ya estaba charlado, porque en pocos días nomás el gobierno le acepta la propuesta. ¿No? Le contesta. Acepta, con acuerdo de ministro, estaba Juárez Selman de presidente, con cuñado de Roca. Sí, sí. Que en 1890 lo derrocan. Hay una revolución y tiene que dejar el cargo. Entonces, se hace un decreto, acepta hacer la propuesta del señor Villanueva, trasládense las autoridades del pueblo de Hacha al pueblo que se va a fundar en Toay, donde se va a instalar la nueva capital de La Pampa. Bueno, se va demorando el traslado a la capital porque en 1890 hay esta revolución que cae el presidente y le sucede el segundo, Carlos Pellegrini, que completa el mandato hasta 1892. Pero ¿qué pasa? Nadie se enteró nada. Las partes de las tierras de Toay estaban hipotecadas. Entonces había pocos compradores, pues se tenía que cargo la hipoteca y demás. Bueno, esa era una contra. Segundo, se levantan los vecinos de Hacha y decía al gobierno, mentira, Toay no tiene mejores condiciones de Hacha para ser capital. Dice, para valorizar tierra de propiedad particular. Es un negocio inmobiliario. Mirá cuántos años tiene el lobby inmobiliario. Claro, bueno, no errar mucho. Entonces, piden que siga estando en Hacha. 200 años. Entonces, el dueño de las tierras de Toay, Benito Villanueva, un abogado, lo citan de la Oficina de Tierra y Colonia de Buenos Aires para escriturar las tierras que van a pasar a poder de la nación para que se manden a construir edificios, sea algo nuevo gobernación. El tipo no va, no se presenta. Todo eso yo tengo, está en la copia de los expedientes. Digamos, hubo todo un poco. El tema es que llega 1892, cuando se levanta, está en pleno auge el tema de la disputa de la capital, Mason, que estaba administrando la estancia Remigio Gil al yerno, ¿no? Donde estaba además a la cabeza del segundo departamento, ahí estaba la comisaría, y estaba el juzgado de paz, todo. Y él era comisario, el juez de paz, todo Mason. ¿Ahí en la rural? En la Malvina, allá en la estancia, atrás de la laguna. No, porque esa es la primera casa de Mason. No. Eso viene ahora. La estancia primero, allá está la laguna. Eso es lo primero que se hizo. Lo primero que se hizo fue la estancia. La estancia, que no es esa que está. Eso se hizo después. La estancia le encontró los cimientos hace 4 o 5 años. Porque se demolió la estancia original que era de Remigio Gil, de yerno Mason, que venía, pasaba. ¿Y dónde estaba el casco? ¿Al lado pegado? Al lado pegado. Hay gramilla ahora ahí, está tapado. Yo estuve, porque me invitó la arqueóloga, porque amiga mía, cuando yo trabajo en excavaciones, descubrieron el pozo de molino y lo volvieron a tapar. Pero esa es la casa original. Después yo salí más posterior. Bueno, en definitiva, la tranquera de toda esto, que era la estancia, la Malvina, la tranquera, aquello era el casco, la tranquera no estaba. ¿Dónde está la rural ahora? Duval y Espineto. Bueno, ahí se accedía a la estancia, hacia el casco. Entonces por ahí pasaba la galera. Sí, claro. Pasaba el camino, pasaba la diligencia que iba a Toay, y de Toay, ahí si quería hacia transbordo, en la pulpería de Llorena, iba a Hacha o a Victorica. Bueno, entonces estaban en plena lucha de la capital, de que si era Toay, si era Hacha, si era Toay, si se hacía el traslado, no se hacía el traslado, qué sé yo. Y en 1889, digamos, justo ahí, cuando estaba esta cuestión, Mason después cuenta la memoria que no fue de él, sino fue el general Pico, que dijo, mire, el gobierno quiere traer la capital de Toay, pero no hay compradores, tiene hipoteca, está este problema, aquello, está sequito, ¿por qué no funda un pueblo? Y así que me morí, dije, me lo pensar, y a los poquitos días contestó afirmativamente. Y en 1889,
ya con la idea de fundar un pueblo masón, para el primer viajero que venía en la diligencia a Toay, León Safontás, un francés. Y bueno, entonces la idea para vivir ahí, en la rural, donde está lo rural ahora, ahí levanta la casita Safontás, que da sobre la calle Chaco ahora, que todavía está formada, pero está en la casa que hay que arreglar rural, no sé quién es, pero bueno, ese sería considerado el primer poblador, más allá de Mazo, de Santa Rosa. Bueno, y detrás de Safontás vino otro y otro y otro. Y seguía sin trasladarse a la capital de Toay. Por ejemplo, después llega Monier, después llega Merel, después llega Sheshul, y todos los primeros, Colombato. Bueno, en 1892, Mason funda el pueblo Santa Rosa de Toay. Le pone Santa Rosa en honor a su esposa Rosa Fuston, de Mason, que había fallecido en 1889, ¿no? Y de Toay, porque todo esto, Toay y lo que es Santa Rosa ahora, era llamado Toay de la época indígena, ¿no? El paraje todo llamaba así. Entonces él le sirvió de referencia a nivel nacional. Santa Rosa no sabía que era porque lo puso el nombre ahí, pero Toay como lugar estaba en los mapas militares y todo, porque es un nombre indígena. Sí, sí. Entonces se veía como referencia, ¿no? Entonces, en 1891 nos gana de mano nosotros, que tenemos pulpería, tenemos fortín, todo, nos funda Santa Rosa de Toay. Y en 1894, 2 años después, el administrador de Benito Villanueva, este hombre, el abogado, el dueño de los campos en Toay, que era Guillermo Bron, Juan Guillermo Bron, funda Toay. Es decir, Toay ya estaba como paraje, como lugar, como había gente y todo. Dice, bueno, a partir de ahora, el 9 de julio de 1890, bueno, es pueblo oficial. Yo tenía entendido esto también, para sacarme el mito, ¿no? Además de todo esto que vos venís contando, también hay un parentesco de Mason o una cercanía, alguna familiaridad con la reciente llegada familia Luro, ¿puede ser? ¿O es un mito que también anda divagando por ahí? ¿Familiarazgo de Mason con los Luros? Sí, que pudo haber tenido por ahí, ¿no? No, que yo por lo menos sepa, no. Los Luros del Parque Luro, que está hablando, Pedro Luro, el médico. No me consta a mí. Sí debe tener alguna... Porque Luro era de lo más alto de la sociedad. Los Luros allá en Mar del Plata son prácticamente fundadores, son gente de lo más... Para él se codiaba a Europa como si fuera a viajar acá a Cachirulo. Claro. Como si nada. Así que no sería raro que él tuviera una relación muy estrecha con Mason y demás, pero no más de eso. Luro, de última, no tiene nada que ver con Mason, tema de tierra, nada. Él hereda, no es sino la hija, Arminda Roca, de Luro, las tierras del padre, de Ataliba Roca, hermano de Julio Argentino. Ahí está. Y ahí se funda el coto de casa. Ese era el gancho. Me la cagada que hicimos con los jabalíes. Pero no tiene nada, claro, y no tiene nada. Llenó de jabalí. Claro. Y ellos traen, porque ¿qué pasa? Luro, es otra historia para el Luro. No va a ser mal para Luro era de ir a cazar al África, a Europa, se codeaba con nobles, duques y demás, con lo más selecto de la sociedad europea. Entonces dije, en Argentina no hay ningún lugar para cazar. Y en ahí germina la idea de, pucha, ¿por qué no hago las tierras? Sí, un genio. Que van a ser de mi señora. Eran como 5 o 6 hijos. Eran como 5 o 6 hijos, más la mujer que tenía Taliba, hermano, que habían heredado esas 180.000 hectáreas. Todo lo que es desde el sur de Toay, que es Colonia Roca, todo lo que es Ataliba Roca en sí, el pueblo hoy, todo lo que, hasta Potrillo Oscuro, toda esa zona era de Ataliba. Y hace la sucesión en vida. Entonces, dentro de esa sucesión, no me acuerdo ahora, pero eran algo de 18.000 o 20.000 hectáreas, le tocan a Arminda Roca a las familias terratenientes. Claro, entonces ahí es donde funda Pedro Luro, en realidad funda el coto de casa, o la estancia, San Huberto, que es patrón de los cazadores, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a traer a gente a cazar de Europa, a los amigos de él. Y después hace el castillo, que no es como está ahora, Él hace la parte del medio. Los costadores lo hace Antonio Maura, el que le compra después cuando lo rematan. Yo tengo una pregunta, Pedro. Esto a nivel personal, te quito un poco ya de la parte de mitología, historia y cuentos. ¿No crees
entiendo que tenés por ahí muchos amigos que son funcionarios de turismo y demás, historiadores, pero ¿no crees que podríamos tener en Santa Rosa como un recorrido turístico que digas fascinante entre los caldenes, una estancia? No sé, podría ser algo que digo, viene un pariente de afuera mío, y no hay muchas cosas para, a nivel museo, a nivel de historia, a nivel de cosas de indio, Mirá, a nivel de, ¿no? Yo soy muy crítico en esa cuestión. Yo soy 34 años de vehículo, puedo decir con cierta autoridad, si se quiere, porque yo no es, te hablo porque leí los libros y los documentos. Yo he hecho mucho trabajo de campo. Yo digo, voy a estudiar si en tal lugar pasó tal cosa, y me fui al lugar a verificar si pasó. Uh-huh. Y no es todo, digamos, y me busqué distintas fuentes, orales, escritas, y in situ, digamos, en el lugar. Y Sí, más además, antropológico. exacto. Y se hizo una cuestión, después incluso se hizo el trabajo arqueológico, y se pudo armar la historia de todo el lugar. Y acá tenemos lugares, volviendo a lo que me estabas preguntando Sí. al principio, tan ricos y potenciales para... Porque yo no viajo mucho, le digo, francamente, no soy de viajar en ruta, manejar no me gusta. Pero, digamos, tengo familiares y amigos que viajan a otras provincias, y estas cuestiones, ¿cómo se explotan, digamos, hablando turísticamente? Digamos, se hace dinero, se hace un ingreso. Me da bronca porque tenemos historias. No, acá se, Increíble. discúlpeme, pero ustedes habrán visto, se promociona el Parque Luro, la Sierra del Huaycalé, que nos queda bastante lejos por sí, la Pulpería Charramendi, y para de contar. No sé si ustedes díganme alguno No, más. pero por ahí podría, no sé, ¿viste? Pero acá tenés. Hasta inventar una pulpería decir de la época. Acá tenés. Replicarla. No, replicarla. Digo, por ahí que sabía alguien. Acá- para peor. O sí, Bueno, el los, gobierno los- también. los propios fortines. Pero vos te podés O Fortini. poner en el lugar del Fortín Tuay, que está el mangrullo que hicimos allá. Sí, un lugar, sí. porque va a ser un lugar. Ahí nomás, vas para ahí y les contás. Vas a la rastrillera y les contás lo que fue la rastrillera. Porque la historia nuestra es esa. Es indios, fortines, pulperías, gauchos, ferrocarril, los obrajes leña, los gauchos... Eso es lo nuestro. No se explota. No sé si... Yo porque soy más... Discúlpeme, le digo, más popular, si se quiere. Y tengo mi llegada a través de las redes, he escrito 400 notas en Caldenia, tengo 8 libros publicados, voy a dar charlas en la escuela, todo lo que me sea. Sí, sí. Salgo, no estoy muy de oficina, digamos, soy muy de territorio. de compartir conocimiento. Y ahora aprovechando las redes, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Hago videos, maravito, voy y me paro en los lugares donde ha ocurrido. Sayago, por ejemplo, allá, pobrecito, lo pasó con el encuentro con el extraterrestre, que muere después de eso. ¿Cuál? ¿Para qué? Ahí me Fermín Sayago. El de. El 83 fue el 80, perdón. ¿Por qué muere? Fermín Sayago fue un vecino de Santa Rosa Atleta que tuvo con su auto Impala un encuentro según su versión, con el ser extraterrestre, pasando el paso a nivel que va la circunvalación hacia el Changomás. Allá, aquel. ¿No? Sí. Ubicado el lugar. Sí, perfecto. Bueno, se le para el auto Sí. y él se levanta el capó. ¿Ya en circunvalación qué año fue esto? El 80. Era ruta entonces, era ruta. Sí, el No 80. era circunvalación, era ruta. Bueno, Ruta no- el 80. El 83 pasa el caso Planner, otro de Wilfredo. Sí, ese sí lo Ese sabía. está reconocido. ¿Y este es el internacional. Impala que lo llevó, lo abdujo? Bueno, ¿qué pasó? Entonces, abre el capó, pensándose en un desperfecto eléctrico, y cuando vi en la sombra, ha parado alguien al lado, ¿no? Y cuando lo mira así, era un ser alto, lo describe con los ojos achinados, con las orejas largas, bueno, las manos largas, todo, y atina a querer abrir la puerta y meterse dentro del auto, y siente como unos puntazos acá atrás, y se desmaya. Opa. Aparece en la avenida Belgrano, el auto cruzado, casi subido hacia arriba de la vereda, él arriba del capó así, desvanecido, lo encuentran los vecinos. Y nadie vio nada. No, digamos, el que hecho fue allá. Claro. Y él aparece acá. Apareció. 7 y pico de la tarde era. Claro, no estamos hablando a las 7 de la mañana, ¿no? No. Sí, era ya medio invierno, ¿viste? Era, bueno, ya metiéndose el sol. Bueno, no importa, aparece acá. De acá, el doctor de Santa Rosa, y bueno, está internado, él hace todo el chequeo y demás. Y el médico dice, no miente, él dice lo que ve, pero tampoco hay que probar esto. Dice, Claro. Pero su versión es muy veraz. Vos- vos Bueno, te- lo cierto es que este era un hombre sano, atleta, corría maratones, no tenía ninguna enfermedad, se enfermó, le empezaron a hacer diálisis y a los 2 años se muere. Yo estuve haciendo el video ahí en el lugar mismo donde le ocurrió eso, porque hace 2 años
creo que fue el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, que se cumplió una determinada cantidad de hechos, encontré una revista Gente donde salió publicada toda la nota, con las fotos de él y todo. ¿Eso fue lo más loco que te tocó, digamos, investigar? No, No, no. ¿Cuál es lo más loco que te tocó investigar? No sé si investigar. O contar. Pero, por ejemplo, he estado en el boliche de las Tres Muertes, acá Sí. cerca de... El que se pega un tiro, el que se pega. Pero tú, ese tuvo casi un millón de Pará, ¿cómo es esa Esa es historia? espectacular. A ver, Esa sí, a ver, yo la leí no toda. conozco. Yo no- No, pero pará, termino con lo de Yayago y seguimos. dale. Lo de Yayago, por ejemplo, el Impala ese, porque a mí me gusta eso. Descubrir cosas que no se saben o cómo terminaron. Hay cosas porque esto sale en los diarios, ¿Y salió arrancó todo, el auto? y después? mucho- ¿Qué le pasó al auto? ¿Arrancó? No, pues sí, se lo llevaron al auto, lo siguió teniendo él, después lo vendieron, la familia y demás. Pero digamos, voy a esto, seguir esa otra parte, Claro. ¿qué pasó? ¿Qué queda? Después. Eso lo llama, poder establecer y contar, digamos, cosas que no se conocen, lo inédito. Después sí, el hecho salió en todos lados en ese momento, le hizo un reportaje a él, vinieron de Buenos Aires, todo. Pero a hoy, che, ¿dónde está el auto de él? Yo lo localicé el auto. ¿Eh? Está todo desarmado ahí a 100 metros del lugar. El tipo me mostró lo que está con los mismos colores y todo. Tengo una foto cuando está entero y cuando están los pedazos. Así es algo increíble. Bueno, el hecho de la boliche de las Tres Muertes que él tiene curiosidad por saber. No conozco absolutamente nada. No, yo La tampoco, primera vez que lo yo tampoco. escucho. No, pasó a ser llamado así a raíz de este hecho que yo te iba a relatar. Que yo lo hice, ¿Ubicás cuál es el lo hice en boliche? video. Fuimos con mi señora que siempre me acompaña en eso. La verdad que yo digo, vos sos mi representante, mi apuntado, esto es la que me firma. Y yo todos los videos que vos ves y todo lo que vos ves, yo lo hago con el celular y un par de microfonitos que tengo. Yo no tengo una gran cámara, ni tengo soporte, nada. Y con eso tengo esos videos. No necesito más nada. Por ahí alguno me ha propuesto, y es buena la tecnología, y me quiero, digamos, Ayornar, sí, comprar. sí, tener más material más para poder encontrar. Pero con eso solo no te basta. Vos podés tener mejor tecnología, pero si vos no sabés contar las cosas, Sí, sí. o posicionarte, o que llegarle a la gente, no sirve de nada. Claro. No sirve, porque lo he comprobado yo. Sí, sí. No lo he visto. Yo he visto personas al lado mío filmando Sí, sí, lo mismo que verdad. estoy filmando yo, y yo no sé por qué tengo 10.000 vistas más que ese que... Bueno, igual ya sos parte de la sociedad vos nuestra. No, sí, bueno, pero es Ya una tenés cosa tu para nombre. tener en cuenta Porque que es no la muchas... forma de contar también. Sí, la pasión que Puede le ser ponés. eso también. Y la credibilidad tiene que ver. Y la pasión, la credibilidad. ya La tiene un credibilidad. Si nombre. vos tenés posición tomada en algún lado, fantasía, o ves que vos le das un tinte político y la gente empieza a tomarte y mirar de... Bará. Ahora, cuando vos tenés una posición bien, objetiva, en medio, y contás las cosas, después te piensen, digan lo que... Pero vos tenés que decir la verdad. Entonces, tiene que ver mucho con eso, Ajá. con la credibilidad. Bueno, entonces vamos a ir en el lugar donde pasó este hecho. El boliche, tratar de ubicar, localizarlo, bueno, quedan ahí unas taperas ahí del lugar. No lo quise enfocar porque hay gente que no le gusta, ¿viste? Estas cosas. Es decir, no entré al campo porque no había nadie. Ah, Me gusta tener permiso, hacer todo bien. La gente cuando es histórico, realmente no hay problema, ¿viste? Claro. Pero no había, entonces tuve que hacer en la calle. Así que con el fondo de monte nomás dije, bueno, aquí cerca estuvo el boliche, porque está entre Cereal y Miguel Rilo. Y esto fue en el año 31, creo que fue. ¿Qué pasa? Se juntaba, digamos, la gente estaba en el campo, muchísima gente en el campo en aquellos tiempos, imaginá, hasta que se fue tecnificando en un solo tipo con una máquina te hace todo, pero en aquel momento eran 20, 30 tipos cosechando y bueno, y arando y haciendo 1000 actividades, esquilando, ¿viste? Y qué momento para ellos de esparcimiento, de disfrute tenían. Y un fin de semana hice al boliche, que en todos estos lugares, como había mucha gente en el campo, había muchos boliches rurales. ¿Me entendés? Le vendían al tipo que paraba en el carro, al otro que estaba en la estancia vecina, los que venían el fin de semana a juntarse ahí, venían a tomar un trago de copa, jugar al truco, tenían canchas de bocha, carreras de caballos, hacían mucho de ellos. Eran lugares de reunión social tremendo. Sí, sí. impresionante. Entonces, justo se encuentra, no me acuerdo bien el apellido, pero uno de ellos era Mendoza, con otro se tenía Pica, de antes, y bueno, había ido uno de ellos primero ahí, a esa reunión de fin de semana,
bueno, a jugar a las bochas y a tomar un trago y además. Y se le aparece el otro a buscarlo. Se baja el sulky, levanta bajo el sulky del asiento estaba el arma, no sé, un Winchester. ¿Dónde está Mendoza? ¿Dónde está? Pongámosle, gritaba. ¿No? Entonces se asoma así. Acá estoy. Y era como el Far West. Porque hubo un testigo presencial que lo contó después. Y Walter Caselabro, amigo mío investigador, en 99 en Caldenia publicó algo de ese hecho y lo pudo rescatar, digamos, el testimonio de este hombre. Y acá estoy. Entonces el tipo le tira. Y cuando le tira, que le pega, con tanta mala suerte que el tiro lo atraviesa y por atrás de él iba corriendo otro. Y le pega a este y le pega al otro. Ah, pero era bueno. Los mata a los dos. Pero el que supuestamente le quería matar realmente, que yo, el otro le liga sin querer, pobre. Cuando antes de morirse, saca el revólver y le pega al otro. El otro se acerca pensando que está muerto, lo mata. Mirá, al que le atraviesa la bala. Sí, digamos. Eran duros, ¿eh? Claro, mata a tres muertos. Por eso pasó a llamarse el boliche de las 3 muertes. Mirá. Y así quedó, no hay nada. Pero son hechos interesantes y verídicos. Están los sumarios, entonces uno lo busca. Sí, cuando quedan nombres así ya instalados en la sociedad, porque realmente pasó. Y la gente, viste, le encanta ese tipo de cosas porque no son lindas por sí, porque más vale hay muerto, viste, pero son. Un día les voy a hablar, si ustedes quieren, del Tigre del Quequén, un personaje matrero que leyó la novela y que fue, digamos, trascendió en la literatura nacional y terminó muriendo en Tuay, ya viejo, donde había formado familia y todo. Y es una historia interesante que es una de las cuestiones que vamos a hablar hoy, que también yo la he divulgado un poco acá a través de videos y he publicado, y cada vez que pero tampoco se le da la importancia que debiera. Es un hecho que... Eso está bueno, viste, porque hay temáticas que yo lo que digo es, por ahí una persona que vive en Buenos Aires, en una ciudad grande, porque el gaucho argentino es conocido hasta en el mundo. Me acuerdo cuando por ahí contra Alemania, que nos hacían burla los gauchos, viste, gaucho. Bueno, Yo la mascota del 78, la figura representativa del mundial, el gauchito. ¿No era el gauchito? ¿Un gaucho? Sí. Es nuestra representación en el mundo. Pero digo, para el tipo de ciudad que vive acá, que ya no sabe lo que es un gaucho, no ve un gaucho, y se asombra, porque van a la rural de Palermo y se piensan que están viendo gaucho. Porque hablando, digo yo, ¿no? Mostrar lo nuestro, y que a muchos les va a sorprender, les va a gustar, o no sé. Pero siempre hay cosas que tienen relevancia a nivel nacional y que la gente se siente identificada. Y cuando vos hablas con alguien, le dices, bueno, lo otro son las redes, escribí de Bairoleto. Porque Bairoleto vos hablas acá y hablas en Mendoza, en Río Negro, en Buenos Aires, saben quién era, ¿me entendés? Pero otras cosas son muy locales. Claro. Entonces acá tenemos que apuntar a dos públicos. El local, que desconoce muchas de las historias que yo te estoy contando, o porque las escuchó y quiere profundizar en eso, averiguar bien, recorrer el lugar, sacarse una foto, lo que sea. Y el de afuera, que también le puede interesar eso, pero a su vez, che, quiero ver dónde vivió Bairoleto, dónde lo mataron, dónde mató, sí. ¿Dónde pasó? O lo puedo usar de gancho. Decir, che, venía a ver a Bairoleto y de paso, por ejemplo, mirá Gorrita o mirá Pincén. Por ejemplo, para mí lo de Pincén, toda la historia de Gorrita, para mí son historias espectaculares. Mariano Rosa, son historias espectaculares que hasta, ya te digo, los chicos nuestros acá en Santa Rosa a veces no conocen, la gente joven nuestra no conoce. Y también pasa que la gente que viene a pasear, parientes, viene a Santa Rosa, se quedan 2 días acá, 3 y se van. Porque no hay mucho atractivo, hasta inventado, porque viste que a veces que vas a un museo, yo he ido a museos de acá de Argentina, y hay muchas cosas que las pintan, que las hacen un poco, que las tienen como para también divertirte un poco. Yo no sé si también tiene que pasar, porque tenés que tener gente preparada, digamos, para que sepa hablar y claro. Ubicarte así como yo te estoy contando, hacéselo ameno y que la gente se entusiasme y te pregunte y vos sepas, porque si vos sos bla 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 así estructurado, claro. No lo entusiasma, lo aburría a la persona y nada, te digo porque me ha pasado a mí. Pero eso yo sé de gente que tiene un montón de títulos y cuando se pone, escribe, y yo lo he leído y leo los 2 párrafos y digo, ay, qué denso que pero es. Eso no te interpela, claro. Yo tengo una pregunta. Dale. A vos, Pedro. Sí. ¿Esto lo tiene que hacer el privado o lo tiene que hacer el público? ¿Qué falta en la Pampa? Porque también el privado tampoco hace mucho. No.
lo tendré que hacer los dos, pero yo le asumo responsabilidad a la parte pública porque la pagamos todos y a todos me parece que nos gustaría que se hiciera. Y el privado tiene que poner plata de él. Está bien, lo puede hacer, pero tenés que hacer una estructura, ¿no es cierto? Yo tranquilamente lo puedo hacer, por ejemplo. Pero ¿cuánto? Tengo una combi, yo tengo un colectivo para llevar gente, yo, por ejemplo, no tengo. Es decir, tengo que invitarlos a un lugar si la gente quiere ir y ver. Es decir, me implica otra cosa que yo, como particular, no la cuento. En cambio, los organismos oficiales sí lo tienen. Tienen combi, tienen colectivo, tienen donde hospedar la gente. Es decir, y además de ellos mueve hoteles, mueve el comercio, el artesano, porque le pueden vender se puede llevar, recuerdo, una postal, una artesanía. ¿Me entendés cómo es? Sí, se hace trascender eso, porque esa persona vuelve a Buenos Aires, a Río Negro, a Chubut, a Salta, donde sea, y cuenta, che, vos sabés que en La Pampa, qué bueno, si van por allá, visiten tal lugar, o tuve... Yo la tengo re clara, como comparto totalmente lo que me está diciendo. Buenísimo. Es más, te he dicho, a nivel local, yo, bueno, por ejemplo, llevaba propuestas. Alguna vez me han invitado a alguna fecha muy especial, una charla, así, un recorrido, pero no una cosa sistemática, no. Tiene que ver con otras cuestiones que... Más personales. No, mejor onda, pero como que por ahí la idea, si es de uno, viste, no sé. Capaz se le ocurre a otra persona, sí, pero... Entonces, ¿yo qué hago? Lo canalizo a través de las redes. Y siempre digo a mi señora, que me acompaña siempre, no pierdo la esperanza que llegue alguno y me diga, Pedro, qué bueno que hace. Esto lo tenemos que potenciar. Vamos a hacer... Hasta ahora lo único que me han llamado, te digo, y no es el caso de ustedes, para hacer streaming. ¿Viste? Me han llamado 2, 3 personas. Para 4 nosotros. Sí. Pero me han invitado para hacer... para hacer tipo sociedad así, de hacerlo juntos. Yo digo, no es lo mío en el sentido de esto. Yo, producir, andar buscando propaganda, no. Yo voy, me siento y te cuento la historia que yo maneje, por supuesto. Y puedes hacer podemos hablar ferrocarril, un año entero. Más. Bueno, yo estuve un año, por ejemplo, haciendo un mini... micro en Canal 3. El noticiero que iba de las 8 a las 9 de la mañana. Eran 15 minutitos, más o menos 20, con el Monasterio y la verdad de Vini. Y hablamos de todo. De todo. Por ejemplo, decíamos, con el productor, vamos a ver que eran los miércoles. Vamos a hablar de los obras Gelenia. Eso es espectacular. Los aserraderos, toda la mano de obra que dio, cómo se diezmaron nuestros montes, a dónde iban los productos. Todo tema que yo manejo, de leer y de andar y de estar. Y tengo mucho material además, así que le paso la foto al productor, el productor se preparaba, a medida que yo iba hablando, y que me hace preguntas además el conductor, se iban pasando esa foto. El otro, vamos al ferrocarril, a ver, cuando ingresó al ferrocarril, qué pueblo se fundaron a raíz de la ver el ferrocarril, qué estaciones, cuáles son las que quedan, por qué dejó de correr el ferrocarril, qué es lo que significó el ferrocarril para La Pampa y para toda la zona, ¿me entendés? Bueno, entonces, pero bueno, yo me siento, digamos, digamos, la otra cosa, digamos, vos si te armás un proyecto, vos tenés que, te genera un gasto, por ejemplo, de electricidad, o de alquiler de un lugar, o en el caso, por ejemplo, si tenés que hacer un recorrido de combustible, ¿no? Ni hablar del tiempo, ¿no? Lo que sea. Y bueno, ¿vos dónde los reunís? A mí me gustaría tener millonario y hacerlo porque a mí me gusta, pero tenés que reunirlos de publicidad, de gente que te aporta. Sí, difícil. Y hay gente que sí te aporta, y hay muchos que no. Y por ahí se vive en época difícil, y no todos están. Y todos les gusta la historia, pero cuando vos le decís, bueno, pero yo necesitaría, y... ¿viste? No, pero comparto totalmente. Ojalá que algún día se hiciera eso. Y yo siempre, y saben, porque me leen y me ven, siempre estoy dispuesto a hacerlo y a acompañarlo, haría lo mío. Y estaría muy bueno que agarren la parte de la casita de la agrícola con el Molino Warner, con la Bahía Malvina, con la Casa de la Malvina, con, no sé, agarrar 7, 8 lugares, la estación de tren, que también es un monumento histórico. Eso solamente Santa Rosa. Ahí no, fíjate los lugares. Fíjate los lugares que termine en el museo, ponele que termine en el museo mostrando todas las reliquias, bueno, que nos devuelvan las cosas que nos robaron o que se han llevado, que nos devuelvan las cosas que están en La Plata, en Luján. Pedro, ¿conoces toda La Pampa? ¿Sí has tenido la suerte de recorrer todos los puntos? No, pues yo no soy de viajar mucho, no. Lo que es Santa Rosa y todo ahí sí, bastante la zona rural, principalmente. Campo, porque bueno, digamos, si vos me preguntás que una cuestión que hubiese sido buena pregunta,
de todo lo que yo hago, ¿qué es lo que más me atrapa, me apasiona? Es la primera etapa de la Pampa fundacional, digamos, de fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Y dentro de eso tenés la parte indígena, los fortines, el ferrocarril, la colonización, las estancias, y está todo relacionado con todo, ¿eh? Los bandoleros, los gauchos, toda esa parte tengo. Bueno, esa es la parte que más. Yo tengo 3 libros de hechos por casos policiales, por ejemplo. Mirando 600 sumarios en los tribunales y en el archivo histórico de Mirás hechos. mucho cementerio y también vas a investigar mucho en cementerio, ¿no? Al cementerio de Toay, bueno, y cuando hay cementerios rurales se encuentra también voy a verlo y quiénes hay. Y si dice Juan Pérez, a ver Juan Pérez, ¿dónde murió? A veces puedo encontrar la acta de defunción. Bueno, pero digamos, me atrapa mucho, digamos, hice un trabajo en un momento. Eso, sí, 97, 98, después el Fortín Toay, seguí recreando la vieja línea de galeras que unía Santa Rosa, por entonces Santa Rosa de Toay, Victorica Telén, ¿no? Fin del siglo XIX, principio del XX. Hasta 1911, 12, porque en 1908 ya llegué al tren a Telén, entonces ya la diligencia ya no tiene mucho. Y bueno, cada 5 o 6 leguas tenía que parar, que yo cada 30 kilómetros, o 25, tenían que parar en alguna, porque iba a galope, te imaginas, esos caballos, claro. Bueno, entre caminos polvorientos, vos te imaginás lo que te ahí adentro, irías a los sacudores. Bueno, entonces se bajaba, ¿en dónde hacían posta, parada ellos, estación? En los boliches, que estaban ubicados a la vera del camino. Sí. Entonces, bajaban, tiraban las piernas, sacudían un poco el polvillo, tomaban unos mates, un trago de finera, lo que sea, y seguían camino. El viaje a Victorica, en la diligencia oficial, la que ya estaba concesionada, la que por el gobierno, la que tenía, duraba 1 día y medio. ¿De dónde a dónde? Santa Rosa de Toay, Victorica Telén. ¿Y por dónde iba? ¿Por acá, por Winifreda? Al principio iba por Toay. No, Santa Rosa. ¿Pero por dónde iba? No. Primero iba por Toay. Iba así, antes de 1900, pasaba por los campos de Toay, por allá por la valla, el Tigre, todo eso, todo como una curva, y ya después empezó a hacer derecho. Por la 12. Por esa parte de la 12, había un Salitrán de Jar, que ahí hay un boliche que no puedo ubicar. Después estaba Las Cuatro Aguas, que estuve, Calchagua, que estuve, Anquilobo, que estuve, Los Ojos de Agua, que estuve, Victorica Telén. Esas son las paradas que tenía. Porque digo, por ejemplo, en 1908, 1907, hay un corresponsal de la revista Caras y Caretas, la revista Caras y Caretas famosa a nivel nacional, ¿no? Como la revista Gente, muchos años. Entonces, mandaba cronistas a La Pampa porque la idea era demostrarle al gobierno nacional que ya estaba en condiciones de ser provincia, ya tenía la cantidad de habitantes y demás para que sea provincia. Éramos territorio. Entonces no manejamos autoridad, porque el gobernador todo lo ponía de nación, todo, y la renta, todo lo que recaudábamos iba para allá, para Buenos Aires. Y tenés que hacer una escuela acá y tenés que hacer un expediente. Bueno, ellos querían demostrar que estaban en condiciones de ser provincia. Entonces mandaban cronistas, periodistas, a que registraran la actualidad de cada uno de los pueblos. Estuve en Castellón, en Quimay, en Toay, en Santa Rosa, en todos los pueblos que estaban fundados en 1907. Y bueno, en uno de esos viajes, el periodista cuando va en diligencia, en galera, de Santa Rosa de Toay a Victorica y Telén, él hace todo, cuando lo publica después, hace todo como una semblanza, ¿sí?, de que es uno de los últimos viajes que se va a hacer en galera. Porque él ya está viendo que están poniendo los rieles del ferrocarril. 1907, y llega en 1908 a Telén en el tren. Y dice, y estos caballos, y esto ya no va a ser, ¿viste? Él hace como una nostalgia, ¿viste? Entonces dice, paramos en tal lugar, después paramos en tal otro, y saca fotos de los boliches, de las postas. Y bueno, yo tengo... Va armando el archivo. Sí, en la nota publicada sale. Entonces yo conseguí esa nota y dije, ¿qué queda de estos lugares? Y me fui a esos lugares y no queda nada. Vos sabés que, mirá, ahí te voy a preguntar algo porque está bueno este pasaje. Viste que en los últimos tiempos se habló mucho de pampeanidad en términos de identidad provincial y demás. Y yo te voy a preguntar a vos si vos creés que de todos esos conflictos que hubo con los gobiernos de Roca, de todos esos gobiernos del PAN que fueron armando el Estado de Nación como tal percibimos hoy, estas internas que había entre Hacha, Toay, Santa Rosa en la definición de la capital, mencionaste Pico, mencionaste un montón de cosas, ¿es
esa pampeanidad que se fue formando en las finales del siglo XIX, principio del XX, cuando todavía no éramos provincia. ¿Queda algo de esa identidad que se fundó a principios del siglo con la pampeanidad que hoy conocemos? ¿Vos ves algún espejismo con eso o no? Y son épocas, obviamente no descubro nada, totalmente distintas, pero veo un desconocimiento muy grande de... Vos, por ejemplo, le preguntás a quién fue el gobernador de Pico, Madero ni sabe quién fue, o qué periodo gobernó acá. Es decir, nos falta conocer muchísimo de eso. Porque lo que se está haciendo, que está muy bien, por supuesto, ¿no? En la universidad y en todos los establecimientos de enseñarse la historia, pero... bueno, mucho la historia de afuera y demás, ya está establecido en los currículos y demás. Pero la historia regional la estamos descubriendo, la estamos armando, digamos, entre los profesionales, ¿no? Que hoy me nombró la tía de él, que es una eminencia en ese tema, tiene varios libros, y ella también hila fino así de esos primeros tiempos, que es lo que más me interesa a mí, porque es lo que más se desconoce y lo que más se puede descubrir. Hay cosas que todavía no están establecidas, como esto que hablamos del agua, de dónde surge ese evento. Bueno, digamos, yo creo que mucho desconocimiento hay, ¿viste? De la cuestión. Y sí, se forjó, digamos, la identidad pampeana. Yo hablaba hace un ratito. ¿Qué es? Vos hablás en Buenos Aires, en cualquier lado. ¿Qué se imaginan? ¿Un gaucho en La Pampa? ¿O no? Sí. Te preguntas si anda a caballo todavía. Claro, y algunos dirán de indios todavía ya, porque así, ¿viste? ¿Viste? Te da esa sensación de cosa ¿viste? No sé, pero entonces, digamos, sí, tenemos gaucho y vamos a explotar esa posibilidad, porque guarda. Sangre aborigen también, que se puede explotar. Hay muchas comunidades que se mantienen firmes. Sí. Es más, no sé si no le interesa más a los extranjeros, Obvio. ingleses, Por alemanes y supuesto. demás que vienen acá. Es lo que te digo, el por gaucho, ¿viste? Que te dicen eso. Sí, así, sí, eso, es lo que te digo. no sé si no le interesa más. Llevarlo, vos hablaste una sierra hace un rato que había estado. No, se mueren. Yo calculo que vos lo llevás a un lugar a ver una cosa de esa y se vuelven locos los tipos. Yo he tenido suerte de traer gente de afuera, por amigos, conocidos, estudiantes de intercambio. No lo pueden creer, lo llevó a La Pampa, allá al Durazno, lo buscó, como decías El hoy. paisaje. Además del paisaje, Kilómetros la de. gente. No ven nada, no ven un molino, no ven nada, no ven gente. Viste que lo que es Europa, que cada 10 kilómetros Sí. tenés un pueblito. Y los tipos se quedan el atardecer, pampeados. Yo siempre lo decimos acá en el programa. La Pampa tiene un encanto, lo que pasa está sin explotar todavía, ¿no? Está como falta todavía un changüí. Esto de los gauchos, ver un gaucho a caballo, un hombre solitario que viene al campo con su familia. Yo tengo la suerte de verlo, convivir y acostumbrarme. Lo que pasa, para mi ver, es que si nosotros, acá, involucro también, ¿no? No conocemos nuestra propia historia, o no nos interesa, o la ninguneamos, Sí, tal cual. Sí. o le damos bolilla a esto y esto no, pues no me gusta. Lo que quiero. Y a veces nosotros somos personas comunes, no tenemos poder de decisión. Me refiero a los que ocupan cargos, lugares, que se dedican a esto. Esos son los responsables que debieran ocupar. A difundir, pero primero enseñar en las escuelas. ¿Y dónde se forja eso? Que vos hablabas de la pampeanidad. En la primaria y en la secundaria. Pero yo creo que apunto más a la secundaria, porque me he tocado dar charla en la escuela primaria. Los chiquitos, pobre, si bien uno se lo hace a medio tipo cuento para que entiendan, pero lo agarré a un chico de 14, 15 años, la secundaria, que ya, viste, le va y te puede interrogar. Eso, ahí es donde tenemos que forjar. Y ese chico lo va a retransmitir, lo va a replicar y todo, y se va a agarrar entusiasmo. Y vas a ver, además, que esa casa perteneció a tal tipo y que no tiene que rayar nada, y que aquel árbol y no lo tiene que tirar, y que aquel cosa lo tiene que valorar porque ahí vivió o fue tal cosa. No saben. No saben porque yo, cuando pregunto, te quedan mirando los chicos. Claro. Y nadie se la enseña porque no hay en la currícula nada sobre historia regional. Se pueden dar seminarios, que son 2 o 3 charlitas. A mí, por ejemplo, me han invitado, pero a fechas muy especiales, porque el aniversario del pueblo, o porque el 25 de mayo, o el 9 de julio, o el día del aborigen, o el día no sé qué. Pero no hay algo sistemático. Y si nosotros no asumimos que eso es importante para nosotros, porque es nuestra historia, y no lo vamos a valorar, no lo vamos a cuidar, se va a perder, y menos lo vamos a difundir. Es decir, me parece que, y siempre apuntamos acá a los mismos lugares, por eso te digo, yo tengo una mirada crítica sobre esa cuestión, y creo que no la voy a cambiar porque después te lo he conversado y como que te escuchan, te dan la razón, pero sigue todo igual. Entonces, habrá que esperar que ojalá esté vivo para poder ver que cambie y que realmente... Bueno, ojalá que este espacio
sume para que alguien te escuche o alguien se interiorice en seguir tus redes, en tu historia. No hace falta tampoco que dependamos de si algún gobierno quiere hacer algo. En cuanto a lo que a mí respecta, a mí me gustaría que mis hijos sepan lo que pasó en la provincia, cómo se origina la provincia, cómo fue todo el proceso. Más allá de que ellos saquen sus conclusiones, cada uno tendrá sus conclusiones de cómo se fueron dando los hechos y bueno. Para terminar, Sí. que no quiero dejar pasar esto. Una de las cosas que hay que proteger, es más, hay normas que, digamos, debieran protegerlo o debieran, se ha tratado de que eso se conserve, los edificios. Como patrimonio, bueno, históricos y antiguos de La Pampa. Yo hablo particularmente de Toay porque, bueno, yo formé parte de una comisión hace 30 años, justamente en el 96, para proteger unos 20 edificios de Toay que ya habían venido esta movida de la demolición y o modificación para hacer locales comerciales, departamentos y demás. Y se nos estaban haciendo edificios centenarios. Y siempre en Toay nos afanamos de que tenemos unos cascos históricos más antiguos, bien conservados y demás. Y bueno, tenemos hasta la casa del fundador en pie en Toay, que no sé cuánto puede entender. Santa Rosa no la tiene, por ejemplo. Estaba ahí en la calle 9 de Julio, atrás de la escuela normal, y la demolieron. Era hermosa la casa Mason. Que eso es la estancia de Gil, era otra cosa. Bueno, entonces, y es una lucha. Ya han tirado 2 edificios de esos que están declarados por ordenanza patrimonio histórico, porque la ordenanza está sujeta a la firma de un convenio y no se firmaron, y la persona puede, es decir, tenés que apelar a la buena voluntad del yo me ha tocado ir a hablar si no es necesario, y bueno, por ahí logro que reforme un poquito, porque deje aunque sea esto, me tengo que conformar con que me dejó. Claro. ¿Yo lo tengo que hacer? Bueno, y además los funcionarios, la gente que ocupando esos cargos que debieran proteger eso, no son conscientes de la importancia de eso. Ahora por ahí me da cosa escucharlos hablar de las raíces, la historia, nuestra identidad. Y yo veo que en la práctica... Con la plata se acaba la identidad. No se cumple, claro. Porque si vos después me estás aprobando que me tiren un edificio hace 120 años de la época de fundación, entonces, no, pará. ¿Entendés? Entonces, en eso estamos... Y me preocupa sobremanera eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar sin nada en poco tiempo. Nos estamos quedando sin nada. Todos los días se están tirando, reformando. Santa Rosa tenés que buscar muy bien para encontrar edificios de la época fundacional. Te lo cuento y me son los de la mano. La farmacia Galeno Gama, la que tiene el leoncito arriba, esa. Sí, al lado del Boliche del Sol, del sitio, ¿te acordás? Esa casa, la casona que está en la Plaza San Martín. Sí. ¿Esa también o no? Ah, La de un doctor. La de Palaciano. La de Palaciano. Pero distintas épocas estamos hablando. No, pensé que Hay era vieja. 20 y pico de años de diferencia entre una y otra. La miércoles. 27 años tenés por lo menos. La Galeno Gama de 1900 por lo menos. ¿La ubicás cuál es? Sí, la de Martín allá. Que estuvo, está el torrobo así, está en diagonal, sí. O está Secheto, estaba y ahora hay otro, porque han cambiado. Sí. ¿Viste? Bueno, no sé si Quintana y la otra Avellaneda, me parece. Sí. Bueno, esa que tiene León arriba. Bueno, esa es una, poco modificada, pero todavía conserva. ¿La allá del Barrio Fite? Fundacionales, del Teatro Español. Sí. Ya hay foto de 1902, Teatro Español, ya está el edificio, que es la Sociedad Española en realidad. Sí. Después se hizo el Teatro de 1908. Pero ya está el frente este. ¿Quién? ¿La de Barrio Fite? ¿La casona de Barrio Fite? Sí, pero son posteriores. Palacio, no. El que es el ex Palacio de Educación, ese, o también es más, donde está en la Quintana ahí. Que era Palacio de Justicia. Palacio de Justicia, sí. Bueno. Que ahora funciona Juventud. Esa fue casa, primero cuando se instala la capital de Santa Rosa, fue la casa del gobierno en la municipalidad, que es la actual municipalidad, que no es esta como de memoria, sino era más vieja, asentada en barro. Se demolió en el año 47 para hacer el edificio actual. Ajá. Pero bueno, después pasó... ¿Dónde fue el epicentro de Santa Rosa? La primera cuadra, manzana, ¿dónde fue? No, todo alrededor de la plaza se desarrolla siempre. Por eso, no la plaza. La plaza siempre se desarrolla, siempre alrededor de la plaza vas a encontrar edificios más antiguos, más históricos. Pero reformados, a eso voy, no se conserva nada original. Vos, por ejemplo, la forma de Santa Rosa, ¿lo ubicás? Sí. Antes estaba más de la... ¿Viste dónde está la iglesia? ¿La catedral? Sí. Para el lado de la capital. Sí. Bueno, ese edificio que ahora es la parroquia, no sé qué... como un anexo de la iglesia. Bueno, no, ahí estaba la farmacia Santa Rosa. Hay fotos que está. Después se trasladó esa esquina
que es antigua y tiene una arquitectura muy particular también. Bueno, esos son edificios con más o menos reforma se conservan, ¿viste? Pero son edificios antiguos. La capital, hay fotos de 1895, para que te den una idea, donde estaba la escuela de varones. Está el director Vicente Tami con todo un alumno así, y está la fachada. Yo le publicaba la foto. Bueno, no quedó nada, eso se demolió, quedó baldío, y después hizo la capital en 1941. El banco hipotecario, Eso. hermoso, pero es de 1924. Y donde funciona hoy. El edificio actual, antes funcionaba también, pero era otro edificio porque era un almacén de ramos generales de Galarreta. Exactamente. ¿Me entendés? Pero el edificio ese tan bonito es del 24. Y enfrente estaba la farmacia Córdoba, donde está el ACA ahora, hacia la esquina, y se demolió en el 42 y se hizo el ACA. Claro. Y así se fueron demoliendo todo. Donde está, que fue Pampavar muchos años y que ahora hay gimnasio, así que hay un restaurante abajo, que, bueno, es el edificio Pampa. Bueno, ese es el Hotel Apolo de Echeverry. Hay fotos de 1900, están todo lo largo así, la posada, la fonda, el hotel, y están todos los carros parados ahí. Es decir, pero están todos modificados. Los Palacianos es una de las pocas que se conserva, pero es del año 27. Frente a la plaza. Más para la esquina, para el Gil, estaba la otra, que creo que es la primera casa de 2 plantas de Santa Rosa. No creo, es. De 1897. De Pedro Imas. Un hacendado, acaudalado, un tipo con mucha plata, tenía campo. Ese fue el dueño de varias propiedades acá en Santa Rosa. Una calle que tiene el nombre. Él hace esa casa de 2 plantas. Ahora abajo estaba Bonafí y esos locales. Bueno, arriba. Hay fotos de época que yo publicaba. Porque eso sobrevivió hasta 1981. Tenía un balcón. Pero como se estaba cayendo, esa es la noticia de la capital, la Piqueta de Progreso. Dice, pues lo tuvieron que demoler porque... Y quedó así, quedó una planta sola y son locales comerciales. Bueno, ese lugar además, después que muere Imas, en 1899, que lo matan, un ex peón de él lo apuñala en la estación del ferrocarril, no se muere ese día, se muere el otro día, ¿viste? Porque la puñalada le pegó en los riñones, ¿viste? Bueno, pasa a ser la residencia del gobernador la casa de él. En 1900, José Luro, hermano de Pedro, era gobernador y usó esa casa de 2 pisos como residencia. Hay fotos de Luro ahí en el patio con la casa de 2 plantas. Fíjate todo lo que se ha perdido, lo que no queda nada. El Banco Nación, que estaba en la esquina que era un edificio imponente como los de Buenos Aires, con esas columnas al frente. Bueno, ese se volvió en el año 74. Y lo único que hacía el diario en ese momento decía, la Piqueta de Progreso tiene que dar lugar, lamentablemente, sí, a mucho no va a doler, porque esto siempre nos quedábamos viendo ese edificio tan bonito, que yo, pero bueno, es que yo, nadie criticó, nadie dijo nada. Hoy yo pongo una foto, antes y ahora, como era el banco antes, y esto que hicieron, la gente se muere, se cansa, critica. Se suben todos a pegarle. De todo, pero había mucha gente de esa que estaba seguro, vivía en ese entonces, está bien, pero... Quizás no había conciencia de que había que preservarse, no se valoró, nadie se animó, no sé. Pero esto ya nos pasó, que no nos siga pasando. Tal cual. Y nos sigamos empeorando. Y claro, es como que si yo, por ejemplo, digamos, hay cosas con las que nos criamos todos, la vimos y ya cuando nosotros nacimos ya estaban, ¿no? Están incorporados lo que se llama la memoria colectiva. ¿Vos te entiendes? Por eso puede ser edificio, puede ser planta, puede ser cualquier tipo de otra cosa que haga la identidad de un lugar, ¿no? Vos, por ejemplo, para darte una idea, vas por la Lura un día y mirá, si no está mal el mate. ¿Por qué lo sacaron? ¿Y por qué, no sé, van a hacer ahí un monumento a no sé qué y el mate lo pusieron a otro lado o lo sacaron y no lo van a poner más? Pues sí, pará, acá me está faltando algo a mí. Algo pasó acá. Bueno, habría que modificar la ley entonces de patrimonio histórico. No, hay que cumplirlas. Bueno. Claro, si vos te dicen que algo no tenés que demolerlo, o por lo menos hacerla más rígida, más estricta, o llegar a un arreglo, hablar con la persona, o mire, eso falta. Nos quedamos solamente en la crítica y el lamento. Un llamado a las autoridades. Sí, y la gente. Varios llamados a y la gente, claro, y la gente, ¿qué pasa? Sí, qué triste. Opinamos, protestamos, todo por las redes, pero en forma efectiva no se hace nada. Vale, ¿qué te va? Te cuento. Y con esto sí termino. Ya lo vemos a Pedro encadenado a los edificios. Bueno, en Toay... a punto, mirá, a punto. Hablando de eso, fíjate vos, un ejemplo. Hace, y capaz que 15 años, uno de los edificios que está en patrimonio histórico en Toay
que fue el primer hotel de todo ahí, está hecho con los mismos ladrillos que la casa del fundador, para darte una idea. ¿Por qué? Porque el fundador tenía un horno de ladrillo y le vendió al del hotel ese, se hizo la casa de él y hizo la primera comisaría. Entonces vos encontrás con el mismo molde. Yo tengo fotos de 40 edificios de ahí, los más antiguos. Fotos de ladrillos, te recuerdo. ¿Viste? Están hechos con los mismos moldes. Bueno, ese hotel, primero que está en una cuadra de la plaza, bueno, el edificio viejo, por supuesto, está sentado en barro y todo, ¿viste? Pero tenía al frente una chavita con un arco, ¿viste? 2 columnitas, ¿viste? Como era aquella época. El famoso arte de Nouveau, arte nuevo, copia del estilo francés, ¿viste? Bueno, compra un muchacho con la idea de que ese viejo, que era un negocio, que el tipo quería ponerlo por el rubro ahí. ¿Viste? Yo creo que lo hizo por desconocimiento, no con malicia, ¿viste? Digamos, bueno. Pero alguien le tenía que haber dicho cuando empezó a... Entonces, ¿qué pasó? Viste que uno siembra y por ahí algunos queda, y con eso ya me quedo conforme. Un muchacho de todo que me seguía a mí, yo ya estaba en el tema de historia, te imaginas, el 92, y esto pasó en 2011 más o menos. Cuando vieron que estaban tirando eso, se juntó un grupo de chicos ahí de todo ahí, y se fueron y se sentaron ahí en la vereda, en el cordón. No, acá no pasa más, acá no tocan nada. Frenaron la obra. Sí, salió unos dedos y todo. Tuvo que intervenir la municipalidad. Vino el arquitecto, el director de la pública de la municipalidad, habló con el dueño, habló con los chicos y yo, logró que quedara en la esquina, la ochava. Quedó en la esquina, 3 metros para allá, 3 metros para acá. El resto ya lo había demolido ya el tipo, ¿viste? Pero por lo menos tiró el resto. Y funciona por los rubros y todo. Hoy día, ¿viste? Pero así se tuvo que hacer para que no se tirara eso. Ahora vos fijate, tenemos que hacer nosotros la gente eso, no tenemos... No, en absoluto. No, yo Pedro, sí sabía que te ibas a enojar mucho con esto de la pampeanidad, ni lo tocaba, no sabía que te ibas a enojar tanto. Avisanos y nos encadenamos todos. No, por más que no enojemos, lo van a seguir, lamentablemente. Ojalá me equivoque. Y ojalá que un día... Bueno, que sirva como un llamado como tantas veces ya lo hemos hecho, un llamado a las autoridades. Cuando hablo con gente que viaja así, lugares más turísticos como Córdoba, San Luis, Salta, dice, no, esos lugares, estas cosas, no te dejan tocar un ladrillo. Claro. Te cortan la mano. Es más, te lo venden turísticamente. Acá te ponen un charquito y un árbol, acá toma agua el caballo San Martín, y ve la gente, saca una foto, le venden la portal, le venden artesanía. Ah, está terrible. Es así. Y nosotros que tenemos, como vos decís, lo nuestro, la historia chica nuestra para venderla, no la aprovechamos. Ahora, vos ves un edificio de eso, ¿no? Que la gente va a otra provincia o a Europa y se saca fotos, que estoy frente al... y no es más lindo que lo que tenemos. ¿Cómo? Hay mucho para hacer. Hay mucho para cuidar. Pedro, tenemos que ir cortando porque si no nos Está echa el productor a patadas. Nos están echando. Nos están echando. Pero la verdad que. Y nos faltó un montón, nos faltó tocar ferrocarriles, Bairoleto. que lo mencionaste, bandidos rurales. Que hay Bandidos un rurales montón. es un tema. Hay un montón de cuestiones vinculadas también Río Atuel, si se quiere. Hay mucho para tocar. Así que vamos a tener que hacer una segunda entrega sin dudas. Así que. Pero nada, te agradecemos por supuesto el haber estado y haber pasado por acá. Nos dejaste un montón de enseñanzas. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que haya servido, que dejarle algo. Importante que por ahí llegue a quien tiene que llegar, digamos, la gente, los chicos, que son los que nos van a seguir nosotros y que conserven la historia linda que tenemos en La Pampa, ¿viste? Por supuesto que sí. Por nuestra parte, Cele, Santi, les agradezco por estar como siempre. Les recuerdo, sorteíto de los muchachos acá, los vinos, Bodega Quietud, SM, Almacén de Vinos también, muchas gracias. A Silvia, también le damos un fuerte agradecimiento y un fuerte abrazo. Saludamos también a la gente de la Agrícola por el apoyo para llevar a cabo la programación. Y bueno, sin más nada que decir, les agradezco a ustedes por estar del otro lado. Y bueno, esta fue una entrega más de nuestro Campo Stream. Muchas gracias.